Cain Latore, el guardia imperial de origen esclavo, exhalaba su último aliento protegiendo al emperador loco que había hecho un pacto con un demonio hasta el final. En esos momentos finales, Cain se preguntaba cómo lo recordaría la historia. ¿Sería recordado como un caballero que mantuvo su lealtad hasta la muerte, o sería etiquetado como un tonto perdedor que no supo leer las corrientes de su tiempo? Ninguna de estas opciones le atraía. Ayo Listein, el líder del ejército rebelde, apareció ante él gritando con enojo y agotamiento, preguntando por qué Cain había cambiado el camino de su espada en el momento crucial. Cain creía que era mejor simplemente desaparecer de la memoria de todos. Cain, que había vivido 29 años como huérfano, consideró este destino como su propia elección y le pidió a Ayo, a quien se dirigió como el joven amo de la casa del duque, que no iniciara una pelea inútil. Ayo continuó gritando angustiado, preguntándole por qué no huyó y en cambio tomó esta decisión. Luego lo abrazó mientras moría, rogándole que abriera los ojos y se levantara. Después de su muerte, Cain se encontró caminando en un espacio surrealista parecido a una vasta extensión de agua bajo un cielo estrellado. Preguntándose si esto era la muerte, sintió que la libertad que había ganado no era tan maravillosa como había imaginado. Y mientras pensaba en Ayo y cómo había llorado por él, asegurándose a sí mismo que su amigo estaría bien por su cuenta, un violento destello de energía lo golpeó. De repente, su alma fue transferida al cuerpo de un bebé recién nacido, y escuchó la voz de un hombre dándole la bienvenida al mundo con el nombre de Karan. Mientras Cain estaba en estado de shock e incredulidad, un anciano que se parecía a una versión anterior de Ayo, lo sostuvo y lo felicitó por su coraje por no llorar, deseándole que creciera sano como su nieto más joven. Este inmenso shock causó que el infante Karan rompiera en llanto al darse cuenta en el fondo de la asombrosa verdad de que había renacido como el nieto de Ayo. 45 años después de esos eventos, Karan Lestian, de 10 años, el único hijo del conde Vali, el tercer hijo de Ayo Listein, estaba recibiendo una lección de historia. El maestro estaba explicando la visión de la sociedad histórica moderna sobre el caballero, Cain Latore, que murió con el malvado emperador. El maestro explicó que aunque Cain no impidió que su amo siguiera el camino del mal, sigue siendo hasta el día de hoy un símbolo de lealtad porque permaneció al lado de su amo hasta el final. Cuando el maestro le pidió su opinión a Karan, Karan primero le pidió su opinión al maestro. El maestro dio la opinión predominante creyendo que el gran duque, Ayo, quería restaurar el honor de su amigo cercano, citando la famosa historia de su amistad. Pero Karan sorprendió a su maestro con una opinión completamente diferente, afirmando que creía que su abuelo, Ayo, odiaba a su amigo muerto, y que deliberadamente pulió el nombre de Cain y embelleció su reputación por esta misma razón. El maestro se sorprendió por las palabras de Cain y le preguntó qué quería decir. Karen explicó su teoría, diciendo que su abuelo no podía perdonar a Cain por su decisión de elegir la muerte en lugar de unirse a él en el camino de la revolución, ignorando así el propio deseo de Cain de morir en silencio sin ser convertido en un héroe. El maestro se asombró, pero recordó registros no oficiales que indicaban que el duelo entre Ayo y Cain terminó demasiado rápido para sus habilidades comparables. El maestro se dio cuenta de que si uno asumía que Cain eligió deliberadamente la muerte en lugar de luchar contra su amigo, el argumento de Karan se volvía muy convincente, y se maravilló de la capacidad de un niño de 10 años para llegar a una conclusión tan profunda. El maestro se sintió extremadamente nervioso, pensando para sí mismo que si estaba de acuerdo con esta opinión impudente, los caballeros del duque podrían cortarle la cabeza por les magiste. Mientras tartamudeaba, admitiendo que nunca había considerado este punto de vista, Karan de repente se echó a reír. Karan luego reveló que solo estaba bromeando, preguntándose por qué su maestro estaba tan sorprendido. Después, Karan volvió sus pensamientos a su situación actual, confirmándose a sí mismo que su nombre ahora era Karan Lestein, el nieto más joven de la familia del duque Listane. Le tomó algún tiempo comprender la situación, pero finalmente se dio cuenta de que había renacido como el nieto de Halo Lestein. Se preguntó con enojo cómo ese tonto se atrevía a convertirlo en un héroe contra sus deseos explícitos. Debería haber entendido sin que se lo dijeran. Más tarde, Karan encontró a su padre, Vali, el hijo menor de Ayo, rezando. Después de que terminó su lección, Karan se acercó a él y le preguntó a su padre si estaba preocupado por la próxima ceremonia de despertar. Vali se disculpó con su hijo, y cuando Karan preguntó por qué, el padre expresó su preocupación de haber transmitido sus limitaciones, ya que no había podido despertar su poder mágico a diferencia de sus tíos. Karen tranquilizó calurosamente a su padre, afirmando que no importaba lo que dijeran los demás, él era el mejor padre para él. Vali se conmovió profundamente por las palabras de su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo que él también era el mejor hijo para él. Luego le preguntó con cariño qué quería para la cena, a lo que Karan respondió con entusiasmo que quería carne, por supuesto. En su habitación, mientras Karan pensaba en la ceremonia de despertar, recuerdos de su vida pasada como Caín regresaron. Recordó una conversación con un joven Alo, donde el concepto de una ceremonia de despertar le era ajeno. Alo explicó que era un ritual antiguo en su familia para liberar el poder mágico latente. Cain se burló de la idea, expresando su desinterés en los poderes con los que uno nace con una cuchara de plata.
Ayo explicó que no todos podían despertar su poder, e incluso aquellos que lo hacían no se convertían automáticamente en el jefe de la familia. Ayo luego trató de despertar el interés de Kane hablando de un secreto asombroso transmitido solo al jefe de la familia. Kane preguntó con curiosidad si este secreto era un gran tesoro o un libro mágico que concede deseos, a lo que Ayo respondió afirmativamente. Kane admitió un ligero interés, explicando que su verdadero sueño era vivir tranquilamente en un lugar apartado. Después de que Hello se rió de su sueño, Kane fingió estar enojado por la broma de su amigo. Así que Hello prometió seriamente que cuando se convirtiera en el jefe de la familia algún día, haría una excepción especial y le contaría el secreto. Los pensamientos de Karen regresaron al presente mientras estaba sentado en su habitación, pensando en la ceremonia de despertar del poder mágico. Decidió para sí mismo que su padre no tenía motivos para preocuparse. Energía azul y relámpagos comenzaron a rodear su cuerpo mientras revelaba la verdad de que ya había despertado su poder mágico hace mucho tiempo. En una escena posterior, Karen estaba con sus padres mirando con asombro y admiración un tren tecnológicamente avanzado, expresando su asombro ya que era la primera vez que veía uno. Su madre le dijo con orgullo que muchas de las tecnologías utilizadas en la fabricación de este tren se comercializaron gracias al patrocinio personal de su padre, Bali. El padre trató de ser humilde y minimizar su logro, pero su madre insistió en que era asombroso. Karen estuvo de acuerdo con ella, declarando con toda sinceridad que estaba muy orgulloso de su padre. Karen continuó sus pensamientos sobre el tren, admirando a su padre quien, a pesar de no haber despertado su poder mágico, era un hombre asombroso que administraba por sí solo el 30% de los asuntos financieros del ducado de Listane. Con una madre siempre cariñosa y un padre dedicado a su familia, Karen concluyó que eran verdaderamente padres perfectos. Mientras el tren continuaba su viaje, Karen divisó un castillo enorme que se alzaba en la distancia a través de la ventana. Era la residencia principal de la familia Liston, el castillo Chang'e. Karen sintió una mezcla de anticipación e ira al pensar en que su abuelo, Ayo Liston, estaba en ese lugar. Su ira estalló internamente, preguntándose cómo Ayo se atrevía a convertirlo en una gran figura histórica recordada en la historia contra su voluntad. En ese momento, Karen liberó una pequeña cantidad de energía mágica, despertando a su padre. Y en ese momento, Karen tomó la firme decisión de convertirse en una molestia constante para su abuelo y de ser el mayor delincuente en la historia de la familia Liston. Karen le juró a su abuelo en su mente, diciéndole que esperara y viera lo que haría su querido nieto más joven, que estaba en camino. Cuando el tren llegó a la estación, una fiesta de bienvenida estaba allí para recibirlos. El padre de Karen intercambió saludos con un hombre llamado Heinrich, quien expresó su constante gratitud por la generosidad de la familia del duque. Los caballeros lobo de mar en la estación llamaron la atención de Karen al notar que eran diferentes de los caballeros en su región. Se preguntó si habían sentido el maná que ya había despertado, pero no le importaba la posibilidad de que las noticias llegaran a su abuelo. Considerándolo solo cuestión de tiempo, la familia fue guiada al castillo principal, específicamente a una espaciosa sala de recepción donde se le pidió a Karen que esperara mientras el conde Bali iba a saludar a los ancianos de la familia. Karen se sintió aburrido esperando en la vasta habitación y deseó haber pedido ir a la biblioteca en su lugar. De repente, otro chico en la habitación interrumpió sus pensamientos, burlándose de él diciendo que los rumores eran ciertos, que Karen era de hecho un ratón de biblioteca ya que lo primero que pidió al llegar fue la biblioteca. El chico luego insultó a Karen y a su padre, diciendo que como era del linaje de su tío Bali, sus posibilidades de despertar mana eran escasas. Así que era mejor para él estudiar para ganar dinero como la gente común, al igual que su padre. Este insulto enfureció a Karen, quien fríamente le preguntó al chico si quería pelear. El chico se sorprendió por su reacción, pero reunió un poco de maná pensando que le daría a Karen la ventaja. Pero Karen calmadamente se preguntó si había un alborotador siendo criado en la casa principal, luego liberó un aura de su propio maná, dejando al chico completamente aturdido. El chico preguntó en shock cuándo y cómo Karen había despertado su maná, a lo que Karen respondió con una sonrisa que su padre tampoco sabía nada al respecto. Karen luego le dijo a su primo, a quien se dirigió como hermano, que tenían un problema. Karen anunció que no había necesidad de dos alborotadores en la familia y que él tomaría ese papel para sí mismo, por lo que el otro debería dejarle paso, dejando a su primo congelado en su lugar con miedo. Karen liberó un aura aterradora a su alrededor y le sugirió a su primo Leo que tuvieran una pequeña pelea. En otra parte del castillo, el tío mayor, Taus Leston, estaba sentado con sus dos hermanos. Heinrich fue informado de que Karen ya había despertado su maná, lo cual confirmó el tercer comandante caballero. El segundo tío, Rafael Liston, comentó que Karen había ocultado el despertar de su maná a la casa principal, cuestionando las intenciones de su hermano Bali, a quien llamó un fracaso. Bali pareció genuinamente sorprendido, confirmando que tampoco lo sabía. Taish regañó a su hermano Rafael por su prisa, señalando que no era extraño que el fracaso no lo supiera ya que él mismo no podía despertar maná, luego describió toda la situación como patética. De repente, un sirviente irrumpió en la habitación en pánico, pidiéndole al jefe de mayordomos que viniera rápidamente, luego llamó al joven maestro, Rafael.
Ayo, Listein, murmuró que había ocurrido un malentendido. Rafael se dio cuenta de que se trataba de su hijo y se levantó enojado. Mientras tanto, en la sala de recepción, Leo estaba tirado en el suelo, derrotado. Cuando Rafael llegó y vio la escena, agarró a Karen con ira, llamándolo cachorro maleducado, y le preguntó qué estaba pensando. En ese momento, Vali y Thais llegaron. Karen respondió con calma que era porque Leo había insultado a su padre. Karen se preguntó frente a su tío si él se habría quedado callado si estuviera en su lugar. Rafael afirmó que Karen estaba diciendo tonterías, agarró a Karen y se volvió hacia Vali, diciéndole que se callara y que todo esto sucedió por su fracaso en criar a su hijo. El jefe de mayordomos intervino en ese momento, pidiendo a todos que se detuvieran, anunciando que el amo de la casa, Ola, juzgaría el asunto él mismo. A Rafael se le ordenó soltar a Karen, lo cual hizo a regañadientes. Vali corrió hacia su hijo para ver cómo estaba, y Karen le aseguró que estaba bien. Después de eso, el jefe de mayordomos les pidió a todos que fueran a ver al amo de la casa. Mientras caminaban por el largo pasillo, Karen pensó para sí mismo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a Hello. Al entrar en el estudio, Hello, sentado detrás de su escritorio, los confrontó con una pregunta directa a Karen, preguntándole por qué había causado un incidente tan grande inmediatamente al llegar. Vali trató de defender a su hijo, pero Ayo lo silenció severamente, afirmando que no le había preguntado a él y que escucharía la respuesta directamente de su hijo. Ayo le dijo a Karen que sabía que no era lo suficientemente imprudente como para causar problemas sin pensar en las consecuencias y le pidió una explicación detallada de sus acciones. Karen se sorprendió internamente por la disposición de Ayo a escucharlo antes de castigarlo, describiéndolo para sí mismo como una muestra inapropiada de caballerosidad. Karen luego repitió su respuesta claramente, diciendo que Leo había insultado a su padre. Rafael explotó de nuevo en ira, acusando a Karen de mentir y exigiendo que dijera la verdad. Ante eso, Ayo golpeó con el puño en el escritorio y le gritó a Rafael que se callara, cuestionando cómo se atrevía a alzar la voz en su presencia. Rafael se disculpó con su padre, Ayo, quien decidió convocar a Leo para confirmar los hechos y ordenó a Heinrich que lo trajera tan pronto como terminara su tratamiento. Pero antes de eso, Ayo dirigió su atención a Karen, señalando que el asunto del insulto no era todo lo que quería preguntar. Karen anticipó la pregunta de su abuelo y anunció alegremente que si estaba preguntando sobre el maná, lo había despertado hace 3 años, sorprendiendo a los presentes. Ayo le preguntó por qué lo había ocultado incluso a su padre durante todo este tiempo, preguntándose a sí mismo acerca de este chico que había despertado el maná por su cuenta a una edad tan temprana. Karen explicó que no se dio cuenta de que era maná hasta que leyó sobre ello en un libro más tarde. Y cuando su abuelo lo presionó para saber qué pasó después, Karen sonrió inocentemente y dijo que solo quería mantenerlo en secreto. Añadió que los secretos son divertidos y que era más divertido porque los caballeros de su región no tenían ni idea. Ayo le preguntó si eso era todo, y Karen confirmó alegremente que sí. En ese momento, llegó Leo, con las heridas vendadas, y Ayo inmediatamente le preguntó si realmente había insultado a su tío. Karen comenzó una elaborada actuación teatral, hablando con fingida tristeza sobre el insulto de Leo a su padre, describiéndolo como un hombre vulgar que solo se preocupa por el dinero. Karen luego continuó describiendo a su propio padre como incompetente y arrogante, preguntándose cuánto dolor sentiría si su padre muriera sin ver la luz. Luego concluyó su discurso admitiendo que a pesar de todo eso, no debería haber golpeado a Leo y que había cometido un gran pecado. Leo estaba horrorizado por este discurso retorcido y negó vehementemente haberlo dicho. Ante eso, Karen liberó una explosión de su energía para intimidar a su primo. Hello, con calma le preguntó a Leo si lo que Karen dijo era verdad, y Leo con temor admitió que sí lo era. Después de escuchar la confesión, Hello decidió que, dado que la ceremonia de despertar era al día siguiente, pospondría el castigo de ambos muchachos hasta después de la ceremonia y les ordenó ir a descansar. Más tarde esa noche, Ayo le preguntó a su sirviente Heinrich su opinión sobre el hijo de Vali. Heinrich respondió diplomáticamente que sentía que había muchos aspectos del chico que podrían interesar al amo de la casa. Ayo estuvo de acuerdo describiendo a Karen como un chico interesante, no solo porque despertó el maná por su cuenta y lo ocultó durante 3 años, sino también porque criticó sutilmente el nivel de los caballeros en el territorio de su padre, lo que Ayo tomó como una indirecta de que él mismo había estado descuidando a su hijo, Vali. Aunque Heinrich pensó que su amo estaba pensando demasiado en ello, Ayo insistió en que este nieto era diferente. Ayo dijo que descubrirían la verdadera naturaleza de Karen y si poseía algo especial en la ceremonia del día siguiente, expresando su intensa curiosidad sobre si terminaría la ceremonia de forma segura y qué obtendría de ella. Más tarde esa noche, toda la familia se reunió en un lugar al aire libre en preparación para la ceremonia. Karen notó a los ancianos de la familia Listón en sus túnicas y sintió su inmenso poder a pesar de su jubilación. También vio a todos los miembros de la familia presentes, Thais y su hija León y Rafael y su hijo Leo. Karen se dio cuenta de que esta ceremonia era más importante de lo que había pensado.
En el centro de la reunión había una plataforma de piedra sobre la cual se colocó una gran piedra negra, que Karen reconoció inmediatamente como la piedra del juramento. Ayo anunció el inicio del ritual de apertura de ojos, explicando que cuando Karen atraviese la grieta abierta por la piedra del juramento, entrará en un mundo que la piedra le mostrará. Explicó que este mundo difiere de persona a persona, y el ritual terminará cuando Karen haga añicos ese mundo usando el arma de clara visión que adquirirá allí. Después de que Karen confirmara su disposición, Alo usó un collar para activar la piedra del juramento desde la cual salió un pilar de energía azul, abriendo una grieta brillante en el aire. Mientras Vali sostenía ansiosamente el hombro de su hijo, le preguntó si estaba asustado y si realmente estaría bien. Karen le aseguró a su padre que estaría bien y prometió regresar. Karen pensó en la tarea que se le requería de hacer añicos el mundo con un arma que adquiere y lo consideró una tarea fácil, asegurándose a sí mismo que romper cosas siempre había sido su especialidad. Desde la distancia, Ayo deseó en su corazón que su nieto superara su miedo. Tan pronto como Karen atravesó la grieta, se encontró en un lugar familiar y horrible, el Palacio Imperial, ardiendo y lleno de los cuerpos de sus camaradas muertos. Se preguntó enojado por qué la piedra le estaba mostrando estos recuerdos dolorosos y si la intención era hacerlo sentir culpable por sus camaradas que murieron injustamente. Karen escuchó una voz misteriosa que describía su mundo como trágico y desolado, llamándolo el hijo del lobo azul. La voz le dijo que había llegado el momento del pacto y que cumpliría lo que había prometido con su antepasado. Karen le preguntó a la voz desconocida si era un demonio, pero la voz lo negó, afirmando que los viles demonios no se atreverían a profanar la sangre que corre por sus venas. La voz instó a Karen a superar su miedo y ascender al trono donde lo que deseaba lo esperaba. Cuando Karen llegó al trono, que el emperador había querido proteger tan desesperadamente que hizo un trato con un demonio, y mientras subía las escaleras que conducían a él, sintió como si estuviera caminando sobre sus cadáveres, recordando que nunca había imaginado que esta sería la causa de sus muertes. Encontró su vieja arma allí. La voz lo recibió como representante del clan del Lobo Azul y le dijo que esta era su arma. Karen reconoció inmediatamente su amada espada que le había dado el emperador, la espada demoníaca, Ruina. La voz le pidió que la imbuyera con maná, pero Karen se opuso, diciendo que la espada devora el alma de su usuario. La voz le aseguró que la voluntad demoníaca que una vez habitó la espada ya había sido aniquilada por su abuelo, y lo que estaba viendo era simplemente una forma distorsionada dejada por la maldición del demonio, y que él era el único capaz de despertarla. Karen vaciló, preguntándose si tocar la espada era seguro, temiendo regresar a la persona que una vez fue, que obedeció las órdenes del emperador y quitó innumerables vidas. En ese momento, la voz de Ayo resonó en su mente, instándolo a superar su miedo. Karen finalmente entendió el verdadero significado de la inusual amabilidad de Ayo. El propósito del ritual de apertura de ojos no era solo obtener un arma, sino que el heredero que despierta el maná de la clara visión superara su mayor temor. Armado con esta comprensión, Karen extendió su mano con confianza hacia su espada. Tan pronto como Karen agarró la espada, una inmensa energía azul que reconoció como el maná de la clara visión lo inundó, y la forma de la espada comenzó a cambiar en su mano. La misteriosa voz le dijo que no sabía por qué la espada se le apareció en su antigua forma, Ruina, pero explicó que esta espada originalmente perteneció a su antepasado, Rael. La voz mencionó que la razón por la que esta espada no estaba registrada en los libros de historia, a diferencia de la otra espada Graham que tomó Ayo, era que su poder poseía una naturaleza completamente diferente a la de la familia. Karen sintió un dolor intenso cuando el maná latente en la espada comenzó a grabarse en su cuerpo, pero la voz le ordenó que resistiera. Karen notó que el flujo de maná en su cuerpo se volvía más feroz, y le preguntó a la voz el verdadero nombre de la espada. La voz reveló que esta espada era la espada de ejecución guillotina, la hoja que había decapitado a incontables demonios y devorado sus poderes hasta el punto de que los propios demonios olvidaron su existencia por puro miedo. Karen contempló el nuevo nombre de su arma. La voz comentó que una espada que se asemejaba a la oscuridad de las profundidades marinas se adaptaba perfectamente al destino de Karen. Karen preguntó sobre la identidad de la voz, adivinando que podría ser el dragón azul, el dragón guardián de su casa. Pero la voz respondió que Karen aún no poseía el poder suficiente para llevar su verdadero nombre y lo invitó a visitarlo en el Mar del Norte un día cuando obtenga la fuerza para gobernar los mares. Después, Karen preguntó cómo dejar este mundo, y la voz señaló que él ya sabía la respuesta. Karen se dio cuenta de lo que tenía que hacer, destrozar el mundo como se le dijo al principio del ritual. Con gran entusiasmo, declaró que siempre había querido intentar eso, luego blandió la espada con fuerza, destrozando el mundo ilusorio que lo rodeaba. En el mundo real, Ayo estaba consolando al ansioso Vali, admitiendo que es doloroso para un padre ver a su hijo seguir un camino que él no pudo, pero enfatizó que estos son los momentos en que uno debe demostrar su resolución. De repente, la piedra del juramento comenzó a agrietarse violentamente, y Leo gritó alertando a su abuelo de que la piedra se estaba rompiendo. En un momento de shock general, la piedra se hizo añicos por completo. Karen apareció en un destello de luz donde había estado la piedra rota, sosteniendo su nueva espada.
Miró a su alrededor con una sonrisa y preguntó qué le había pasado a la piedra del juramento, señalando que estaba rota. Vali lo confrontó enojado, exigiendo saber qué hizo. Caron respondió alegremente mientras levantaba la espada en alto, anunciando que era la espada de ejecución guillotina de nuestro antepasado Raoul Estienne. Estas palabras aturdieron a Ayo y a los ancianos. Esta legendaria espada había sido borrada de la historia de la familia. Su existencia se transmitió solo oralmente al patriarca y a los ancianos. Todos se preguntaban por qué había aparecido ahora, mientras Ayo reflexionaba sobre si se acercaba el tiempo del pacto. Ayo finalmente le preguntó a su nieto si tenía miedo de esta espada, a lo que Caron respondió con total confianza, no. Después de que Ayo procesó la situación, comenzó a pensar en la historia antigua. Hace mucho tiempo, sus antepasados hicieron un pacto con los dragones azules para aniquilar a los demonios. Y como muestra de este pacto, dejaron atrás la piedra del juramento esperando al descendiente que algún día cumpliría la promesa. Ayo miró a su nieto, Karin, preguntándose si él era el destinado a cumplir esta promesa. En consecuencia, Ayo levantó la mano y declaró oficialmente que Karin, hijo de Vali Listein, como el elegido por la espada de ejecución, guillotina, era un miembro legítimo del castillo Cheonge y un heredero directo calificado para heredar los derechos de iniciación. Estas palabras enfurecieron a Rapael, quien se opuso a otorgar estos derechos a un mocoso así. Mientras tanto, Vali se apresuró a ver a su hijo, pero Caron le aseguró que estaba ileso. Tails, el tío mayor, estaba sumido en sus pensamientos, admitiendo para sí mismo que nunca antes había oído hablar de esta legendaria espada y que su aura por sí sola era escalofriante. En su mente, Tails se dirigió a su hermano Vali, advirtiéndole que no permitiría que el asunto de la sucesión se viera afectado por una nueva variable como su hijo, aunque Caron ahora estuviera recorriendo un camino que nadie había recorrido antes. Después de eso, Hello declaró terminada la ceremonia de apertura de ojos y ordenó a todos que regresaran. Cuando se iban, Rapael confrontó enojado a su hermano mayor, Tails, preguntándole si simplemente iba a quedarse al margen, a lo que Tails respondió con calma que se sentarían y hablarían pronto. Rapael pensó que incluso alguien tan codicioso como Tails sintió el peligro. Rapael expresó su confusión y enojo, preguntándose por qué el hijo de Vali fue elegido entre todas las personas. Tails le aconsejó que lo más importante ahora era no pelear entre ellos. Cuando llegó el momento de que sus padres se fueran, Vali le preguntó a su hijo con preocupación si estaría bien solo. Heinrich le aseguró que el castillo de Kiange era el lugar más seguro. Vali estuvo de acuerdo en que el castillo estaba a salvo de amenazas externas, pero expresó su preocupación por las internas. Aunque agregó que sus hermanos no se atreverían a actuar imprudentemente en presencia de su padre, Heinrich se acercó a ellos y les informó que Lady Sabina supervisaría los ritos de iniciación de Caron. Tanto Caron como su padre se sintieron aliviados. Sabina Listein, la hermana menor de Ayo, era conocida por habilidades que no eran menos que las de su hermano, y la apodaban el Lobo Blanco. Vali le aconsejó a su hijo que fuera respetuoso con ella, y Caron prometió que lo haría. Antes de irse, Heinrich transmitió un mensaje final de Ayo que decía que se prepararía una residencia permanente para la familia de Vali en el castillo, y que podían visitarlos en cualquier momento. Vali se sintió profundamente conmovido por este gesto de su padre y agradeció a Heinrich, diciendo que ahora podía irse en paz. Se despidió de su hijo, pidiéndole que se cuidara y que acudiera a él cuando lo necesitara. Después de que partió el tren, Heinrich condujo a Caron a través del castillo, diciendo que Lady Sabina lo estaba esperando. Antes de que llegaran, Heinrich le dio a Caron un consejo, pidiéndole que evitara llamar a Lady Sabina con el título de abuela porque odiaba ese título intensamente. Caron le agradeció el consejo, aunque se preguntó sobre lo extraño de esto. Luego llegaron al salón de entrenamiento espiritual en el bosque Cheonge, un lugar al que solo se le permitía entrar a la línea de sangre directa. Heinrich le dijo a Caron que Lady Sabina lo estaba esperando adentro y que Lord Leo también estaba allí. A petición especial de su padre, Rapael, Caron se alegró de escuchar esto y entró, mientras Heinrich comentaba para sí mismo que las cosas estaban a punto de volverse ruidosas de nuevo. Caron sintió un tremendo aura de maná que emanaba del salón incluso antes de entrar. Cuando abrió la puerta, anunció su llegada, saludando al Lobo Blanco, y una voz aguda desde adentro le ordenó que entrara sin demora. Caron se sorprendió por la apariencia juvenil de Lady Sabina. Ella le dio la bienvenida y le preguntó si estaba sorprendido de que ella no se viera como él había imaginado. Sabina comentó sobre lo rápido que pasaba el tiempo ya que el dulce hijo de Vali ya había crecido. Karen se dio cuenta de inmediato de que su juventud eterna se debía a la reconstrucción de su cuerpo con maná, una habilidad que solo poseen aquellos en el nivel de maestro de 8 estrellas. Sabina le ordenó a Caron que se sentara con las piernas cruzadas junto a Leo. Caron obedeció y le susurró a su nervioso primo que se verían mucho a partir de ahora y que estaba deseando que llegara. Sabina comentó sobre su conocimiento de su título, así que Caron le dijo que había leído sobre eso en los libros de historia porque le gustaban. Sabina sonrió y dijo que tal como lo describió su hermano, Hello, él era de hecho un chico interesante.
Cuando Karen le preguntó qué había dicho su abuelo, ella transmitió su mensaje: es un chico que te gustará mucho, y agregó que ahora entendía por qué después de verlo por sí misma. Sabina recordó su conversación con Hello, quien describió a Karen como un niño que debe navegar a través de un vasto mar y le pidió que fuera su faro para guiarlo para que pudiera gobernar ese océano. Sabina vio en Karen un inmenso potencial como el mar abierto, salvaje e infinito, y aunque todavía estaba sin pulir, algún día podría gobernar a toda una generación. Consideró que conocer a este chico interesante era un asunto divertido. Sabina comenzó la lección, explicando que sentarse con las piernas cruzadas era la base del cultivo de maná, y que una vez que pasaran la etapa preliminar, podrían cultivar maná sin necesidad de sentarse como ella lo hace. Luego liberó una ola de maná de mar claro que asombró a los chicos. Sabina explicó el método del Señor Supremo del Mar, que se basa en crear un océano de maná dentro del cuerpo y controlarlo. Ella explicó que la fuerza de una persona aumenta con la cantidad de océanos que controla. Controlar 8 océanos significa alcanzar el rango de 8 estrellas. En cuanto a dominar esos 8 océanos como un vasto mar, ese es el reino de las 9 estrellas. Agregó que solo había 3 personas en todo el continente que habían alcanzado este nivel y solo una dentro del imperio. Karen se dio cuenta de inmediato de que esta persona era su abuelo, Ayo. Sabina confirmó que el único experto de 9 estrellas en el continente era su hermano, Ayo Listein. Esta declaración encendió una llama de determinación en Karen, quien juró que en esta vida definitivamente alcanzaría a su abuelo. Sabina notó este intenso deseo de poder en el chico y lo encontró realmente divertido, creyendo que sería digno de entrenamiento. Sabina comenzó el entrenamiento de maná, ordenando a los chicos que vertieran maná en los canales que se abrieron durante la ceremonia de despertar, recordándoles que el poder del maná no debe ser controlado sino aceptado. Sabina observó sus ondas de maná, y Karen notó que sus ondas de maná todavía eran un poco ásperas, y ella lo guió para que comenzara primero desde el corazón. Sabina quedó inmediatamente impresionada por la habilidad de Karen, preguntándose cómo podía ser el poder de alguien que acababa de terminar la ceremonia de despertar. Lo comparó con Leo, que apenas había empezado a acercarse al nivel de 2 estrellas a pesar de haber recibido el método del Señor Supremo del Mar hace 2 años. En contraste, Karen, sin ninguna instrucción, estaba instintivamente labrando sus propios caminos de maná. Karen sintió una intensa presión como si su cuerpo estuviera siendo destrozado, así que dejó de cultivar por su cuenta. Sabina inicialmente pensó que su cuerpo estaba exhausto, pero se dio cuenta de que había ajustado magistralmente su ritmo. En ese momento, Leo se desplomó por el uso excesivo de su maná, y Sabina corrió hacia él, regañándole por forzar su maná. Sabina admitió para sí misma que se había distraído observando a Karen. Vio que el papel de los adultos era evitar que los niños se hicieran daño debido a su imprudencia. Karen miró a Leo con decepción, describiéndolo como vergonzoso. Sabina comparó a Leo con Karen, que había evaluado con precisión sus límites y se había detenido antes de hacerse daño. Quedó impresionada por su autocontrol a pesar de su deseo de poder y empezó a preguntarse si este niño realmente necesitaba un faro que lo guiara. Sabina se dirigió a Karen, prometiéndole asegurar su seguridad durante 3 años, pidiéndole que se centrara en construir su fuerza durante este periodo para que pudiera protegerse. Karen asintió con entusiasmo. Más tarde, en el campo de entrenamiento de duelos, Leo se acercó a Karen y le preguntó si planeaba usar la espada guillotina incluso en el entrenamiento. Karen respondió, preguntándose si había algún problema con eso, explicando que su abuelo le había dado una vaina especial para contener el aura de la espada. El nuevo instructor se acercó a ellos y se presentó. Él sería quien entrenaría a los chicos en el manejo de la espada. Como comandante de los Caballeros Lobo de Mar, Cerus Wendergorn, Karen saludó a Sir Cerus cortésmente, notando para sí mismo que era un experto de 8 estrellas. Cerus les dijo a los chicos que no se dirigiría a ellos con el título de joven amo hasta que se ganaran el reconocimiento de los Caballeros Lobo de Mar. Karen respondió que no le importaba y que le resultaba más cómodo, añadiendo que era muy consciente de que ganarse el respeto de los lobos azules a través de la habilidad es una tradición en la familia Listón. Cerus se sorprendió por la inusual reacción de Karen, señalando que la mayoría de los nobles se habrían ofendido. Sir Cerus pensó inicialmente que tal vez por fin había llegado un heredero serio y firme para la familia después de una larga espera, pero Karen estaba pensando confiadamente para sí mismo que, al final, todos se inclinarían ante él. Al notar esta aura, Cerus cambió inmediatamente de opinión, concluyendo que el que había llegado no era un heredero serio, sino alguien peor que Leo, un verdadero sinvergüenza. Mientras tanto, Sabina advertía a su hermano, Ayo, aconsejándole que pensara en el impacto de Karen en la estructura de sucesión y lo que significaría para el propio hijo de Ayo. Ayo se preguntó si su hermana estaba insinuando que su hijo podría verse amenazado por su sobrino. Sabina aclaró que si el excepcional talento de Karen se hacía conocido en todo el imperio, obviamente afectaría a quien le sucedería y a lo que ocurriría después. Sabina estaba hablando con su hermano, Ayo, expresando su preocupación de que su familia pudiera acabar ahora que la piedra del juramento se había roto, especialmente con el número de demonios procedentes de más allá del Mar del Norte aumentando significativamente.
Ayo descartó esta idea como una tontería y reveló una profecía secreta conocida solo por el cabeza de familia. La persona que rompa la piedra establecerá una nueva piedra tal como lo hizo su antepasado hace mucho tiempo. Sabina se dio cuenta de que esto significaba que el tiempo del pacto estaba cerca. Cuando le preguntó cuándo le contaría esto a Karen, Ayo respondió que ocurriría cuando fuera el momento adecuado. En invierno, Vali estaba leyendo una carta de su hijo, Karen. Karen escribió para tranquilizar a su padre sobre su bienestar y le contó sobre su progreso en el entrenamiento, habiendo dominado recientemente la cuarta forma de 2 estilos diferentes de esgrima. También mencionó que estaba tratando de llevarse bien con sus familiares como le había pedido su padre y que estaba cuidando especialmente de Leo. Al final de la carta, en broma pidió más dinero porque su asignación se había agotado, lo que hizo reír a Vali con afecto. En una conversación con Heinrich, Vali recordó lo preocupado que estaba cuando dejó a Karen en el castillo hace 3 años. Heinrich le aseguró que Karen se había adaptado sorprendentemente bien y que el castillo ya no estaba tranquilo por su culpa. Aunque Vali trató de aconsejar a su hijo que no llamara la atención, Heinrich respondió sabiamente que una joya brillará incluso si permanece en su lugar. Pero Heinrich advirtió que la situación podría cambiar, ya que pronto sería imposible evitar que se difundieran las noticias sobre Karen y que, como lobo azul, tendría que llevar a cabo las tareas que le fueran asignadas. Lo que más preocupaba a Vali era la reacción de su hermano ante la creciente influencia de Karen. Heinrich le ofreció un último consejo a Vali, recordándole que a Lady Sabina le gustaba mucho Karen. Vali se sintió aliviado al oír eso. Vali expresó su sentimiento de que la asignación mensual que enviaba había dado sus frutos, mientras que Heinrich respondió expresando su felicidad al verle bromeando y con menos preocupaciones. Pero Vali expresó su preocupación de que su tía pronto dejaría el castillo. Heinrich le tranquilizó de nuevo explicando que Karen había formado una estrecha relación con los caballeros lobo de mar hasta el punto de que le habían puesto un apodo, el pequeño perro rabioso azul de mar. En el campo de entrenamiento, Karen apareció entrenando intensamente, superando fácilmente a un enorme caballero llamado Hans. Karen le regañó por su debilidad, diciendo que el arte de la espada del lobo de mar es inútil si te superan por la fuerza, y que uno debe luchar con fuerza incluso si sus huesos están rotos. Hans se rindió, admitiendo que Karen era el único que proyectaba su fuerza, mientras que Karen se burlaba de sus músculos, llamándolos músculos de globo. En el campo de entrenamiento, Hans admitió que el término músculos de globo era nuevo para él y reconoció que sin usar maná, ya no era rival para Karen ahora, lamentando cuánta fuerza había ganado el joven en solo un año. Hans entonces le dijo a Karen que probablemente sería enviado en una misión pronto. Hans reveló que Sir Sira sería quien decidiría el momento de la misión porque Ayo estaba actualmente en la capital, y especuló que su destino sería la región de la cúpula celestial en el oeste del ducado, donde las apariciones de demonios estaban aumentando. Cerca de allí, Leo estaba entrenando ansiosamente, pensando que no quería ir en la misma misión con Karen, pero al mismo tiempo, esperaba hacer felices a sus padres si lo hacía bien. De vuelta en el presente, Vali reveló a Heinrich que la razón de su citación no era solo la carta de Karen. Vali le dio una pequeña bolsa explicando que los inspectores de la puerta de su territorio la encontraron en el carro de un comerciante que venía de la baronía de Velos. Vali confirmó que era una droga llamada cocaína y le pidió que investigara el asunto de la baronía de Velos comenzando desde el castillo del Mar Azul en la estación de tren. Alguien se bajó del tren preguntándose si este era el castillo del Mar Azul. Esa noche, Karen estaba vagando por los terrenos del castillo después de haberse colado y robado una botella de licor de la colección de Sidas, comentando para sí mismo que meterse con la colección de Sidas siempre era emocionante. Mientras disfrutaba de su bebida, escuchó a un visitante pedir al guardia el duque listón en un asunto urgente. El guardia confirmó que el duque estaba en la capital y que el comandante de los caballeros Sidas estaba a cargo. Karen interrumpió en la conversación, y cuando el guardia le reconoció, el visitante se presentó como el joven barón Rohan Vados. Rohan reconoció a Karen por los rumores que había oído sobre él. Aunque el ayudante de Rohan sugirió ir al comandante de la noche, Karen insistió en que él sería quien escucharía su historia, argumentando que era una cuestión de cortesía para un noble de su lado recibir a un visitante que había venido en persona por un asunto urgente. Karen ordenó al guardia que entregara un mensaje aparte a Sidas. El juicio político de Karen impresionó a Rohan, aunque a Rohan le preocupó ver a un chico sosteniendo una botella de licor. Entonces invitó a Rohan a seguirle. En una habitación privada, Karen resumió el problema de Rohan, la presencia de un grupo de bandidos en las montañas del este de su baronía. Rohan confirmó esto, añadiendo que estos bandidos estaban propagando drogas y secuestrando a gente para venderla como esclavos. Rohan explicó con pesar que su baronía era pobre y militarmente débil, y que el intento de su padre de enfrentarse a los bandidos había fracasado y había resultado en que él fuera herido y postrado en cama. Karen golpeó la botella de licor en la mesa con rabia, declarando que hacer pedazos a estos canallas no era suficiente castigo para ellos. Pero señaló un punto desconcertante, preguntándose cómo un mero grupo de bandidos podría ser lo suficientemente fuerte como para luchar contra un ejército regular.
Rohan respondió que sospechaban que estos bandidos podrían ser en realidad desertores del ejército del Reino del Sur, que actualmente estaba en guerra. Karen analizó la situación, concluyendo que tras la abdicación del malvado emperador, el ejército imperial había centrado sus reducidos recursos en la Guerra del Sur, creando un vacío de seguridad en el norte que permitía a los desertores convertirse en bandidos. Rohan estuvo de acuerdo en que esta teoría parecía la más plausible. Karen entonces ofreció a Rohan una bebida, explicando que la baronía de Velos era adyacente al feudo donde residía su padre, haciendo de esto un asunto personal para él también, y expresó su deseo de ayudar personalmente. Rohan se sintió agradecido por este gesto, aunque se preguntaba sobre la conveniencia de aceptar una bebida ofrecida por un niño. Karen admitió alegremente que la bebida fue robada de la colección de Sir Cerus y pidió a Rohan que lo mantuviera en secreto entre ellos. Rohan se sorprendió al escuchar el nombre del famoso comandante de los caballeros. En ese mismo momento, Cerus entró en la habitación y le preguntó a Karen si no habían acordado que no tocaría su bebida. Rohan se puso nervioso y derramó su bebida, pero Cerus le tranquilizó. Cerus se dirigió a Rohan, confirmando que había oído hablar de su grave preocupación por los bandidos, lo que Rohan confirmó que era la razón por la que había venido a pedir ayuda. Cuando Cerus estaba a punto de responder, Karen lo interrumpió. Cerus se volteó hacia él, regañándolo por beber a su edad y le quitó la bebida. Cerus se disculpó con el joven varón por la escena. Luego le aseguró que el castillo del Mar Azul no se quedaría de brazos cruzados mientras un viejo socio sufría y le dijo que estaban planeando organizar y enviar tropas pronto. Karen se ofreció como voluntario para ir a la misión, pero Cerus se negó de inmediato, argumentando que el enemigo era un grupo entrenado y podría tener luchadores hábiles desconocidos. Rohan se sorprendió por la seriedad de Karen en querer ayudar. Cerus objetó, sabiendo que el combate real era diferente del entrenamiento. Karen argumentó que ser demasiado protector no era bueno, pero Cerus insistió en que preferiría enviarlo a enfrentar un peligro claro en el oeste que uno ambiguo. Ante eso, Karen sonrió astutamente y le preguntó qué pasaría si le hacía una oferta que no pudiera rechazar. En una escena posterior en la estación de tren, Leo estaba sorprendido de ser forzado a ir a la misión, mientras Karen entusiasmada pasaba un brazo alrededor de él, encantado de que fuera su primera misión. Cerus, que estaba observando la escena, se dio cuenta de que había sido engañado y que Karen había usado a Lady Sabina como ventaja. Cerus pensó que tal vez esto era lo mejor, ya que un guardián confiable los acompañaría. Cerus se dio cuenta de que su acuerdo con la condición de que Lord Leo fuera significaba implícitamente su satisfacción con los resultados de su entrenamiento. El barón Rohan también estuvo presente para despedirlos, y estaba muy preocupado por la seguridad de los nietos del duque y la responsabilidad de su familia si les pasaba algo. Cerus trató de tranquilizarlo y le aseguró que no había necesidad de que se preocupara, ya que explicó que con Sabina presente, ningún daño le sucedería a los muchachos. Pero Sabina lo interrumpió con una declaración impactante, declarando que no tenía la intención de intervenir a menos que los muchachos estuvieran en peligro de muerte. Esta declaración aterrorizó a Rohan y Leo. Cerus comentó sobre su audacia habitual, y Sabina insinuó que había una razón que le impedía estar en primera línea, algo que Cerus parecía entender y aceptar. En la estación de tren, Sabina notó que Leo temblaba, así que se dirigió a él, diciendo que entendía su miedo, pero lo instó a considerar esta misión como una oportunidad para demostrar lo serio que era acerca de su entrenamiento durante los últimos 3 años y una oportunidad para obtener reconocimiento como miembro de los Lobos Azules. Karen interrumpió con su estilo sarcástico, preguntándose si Leo siempre necesitaba que alguien lo empujara desde atrás. Leo respondió con enojo, pero las palabras de Karen despertaron su resolución, y se dio cuenta de que era hora de probarse a sí mismo. El tren mágico partió del castillo del Mar Azul con destino a la baronía de Velos. Mientras el tren se alejaba, Karen pensó para sí mismo que no esperaba que este momento llegara tan rápido. En el tren, Sabina le explicó al barón Rohan por qué no podía aparecer en primera línea. Su presencia en el castillo del Mar Azul era un secreto, y si la descubrieran, los bandidos desaparecerían sin dejar rastro. Sin embargo, Rohan seguía preocupado por enviar solo a 2 niños en esta misión, ya que notó que Karen no mostraba signos de tensión, mientras que Leo parecía extremadamente ansioso. Mientras tanto, Leo estaba recordando el regaño de su madre. Ella le había preguntado cómo podía acercarse a Karen después de la humillación que sufrió hace 3 años, que había manchado el honor de su padre, asegurándole que Karen era su rival, no su amigo. Cuando Leo permaneció en silencio, ella lo llamó un chico débil. Finalmente, Leo respondió a su madre, explicando que Karen no era su rival. Explicó la gran brecha de talento entre ellos, ya que Karen había alcanzado el nivel de 4 estrellas a la edad de 13 años, mientras que él solo había alcanzado el nivel de 3 estrellas a la edad de 15. Leo afirmó que Karen no era su rival, sino su objetivo que lo impulsaba a trabajar duro y avanzar. Su madre concluyó su conversación diciéndole que solo ve los árboles, la competencia, no el bosque, el panorama general. De vuelta en el tren, Sabina estaba hablando con Leo, quien admitió su nerviosismo ya que era su primera misión. Sabina le hizo una pregunta directa: ¿podría matar a un hombre?
Leo vaciló, pero Sabina lo animó, diciendo que no había necesidad de dudar de sí mismo y que ella sabía más que nadie lo duro que había sido su entrenamiento, recordándole que ella era quien lo entrenó. Conmovido por sus palabras, Leo se dirigió a ella como maestro. El tren anunció su llegada en 20 minutos. Así que Sabina decidió que durante la misión, se dirigirían el uno al otro como maestro y estudiante. Luego anunció que saltaría del tren para adelantarse y explorar la situación sin ser notada. Rohan protestó por el peligro de saltar de un tren en movimiento, pero Sabina le aseguró que no sería responsable de nada porque sus sobrinos lo estarían vigilando desde la distancia. Karen comentó con admiración sobre su audacia, y Sabina saltó del tren, dejando a Rohan y Leo en estado de shock, preguntándose sobre las excentricidades de la familia Listón. A su llegada a la baronía de Velos, fueron recibidos por el padre de Rohan, el herido barón Velos, quien se disculpó por recibirlos sentados debido a su mala salud. Karen respondió cortésmente, pidiéndole que no se preocupara por eso y preguntó por sus heridas. Al conocer al barón Velos postrado en cama, el barón agradeció a los muchachos por su preocupación y mencionó que había conocido a Karen y a su padre hace 10 años, comentando lo maravillosamente que había crecido, lo que debe hacer que su padre esté orgulloso. Karen, que no se sentía cómoda con las formalidades, le pidió al barón que hablara simplemente con él, y el barón accedió a llamarlo joven maestro Karen. El barón mostró una gran perspicacia, deduciendo que, dado que a Karen se le había asignado su primera misión, debía haber alcanzado el nivel de 4 estrellas en las artes marciales a una edad tan temprana. El barón expresó su confianza en el juicio de la casa principal sobre las habilidades del muchacho, pero al mismo tiempo, se sintió preocupado por enviar a 2 jóvenes prometedores en una misión tan peligrosa. Karen tranquilizó al barón, diciendo que entendía su preocupación, pero el fracaso en sus misiones mancharía el honor de los lobos azules y que nunca consideran el fracaso. Luego se volvió hacia Leo para confirmación, y Leo accedió a regañadientes a que definitivamente tendrían éxito. El barón se rió y les agradeció su confianza. Karen notó que el barón necesitaba descansar y anunció que se irían. El barón les confió el asunto y les dijo que había preparado un guía para que lo siguieran. Los chicos partieron con el guía a través de las montañas nevadas. Karen se burló de Leo, preguntándose si ya estaba cansado, pero Leo lo ignoró y expresó su desconfianza hacia el guía, señalando que no había garantía de que no estuviera coludiendo con los bandidos. Karen lo felicitó sarcásticamente por finalmente poder pensar, luego confirmó con calma que las sospechas de Leo eran correctas y que el guía era muy probablemente uno de los bandidos. Leo se sorprendió y preguntó cómo lo sabía. Karen explicó que había escuchado la conversación del barón Rohan en la estación. En un flashback, el ayudante de Rohan preguntó cómo localizarían el escondite de los bandidos, y Rohan respondió que tendrían que usar un traidor dentro del dominio. Cuando Leo le preguntó por qué no se lo había dicho antes, Karen respondió que había estado tenso todo el día. Karen luego analizó la situación, señalando la astucia de Rohan al usar deliberadamente al traidor contra ellos, y le explicó a Leo que su papel actual era ser cebo, ya que su secuestro como jóvenes nobles obtendría un alto rescate. Karen le explicó a Leo que el hecho de que el traidor permaneciera impune y vivo hasta ahora era prueba de esto, lo que significaba que habían llegado al punto de desesperación. El guía, Esben, los condujo a una emboscada preparada por el líder de los bandidos, quien lo recompensó con una suma extra porque los objetivos eran jóvenes nobles. Uno de los bandidos notó que los 2 jóvenes no parecían que lo seguirían obedientemente. Karen y Leo se prepararon para pelear, y Karen declaró con intensa ira que no los perdonaría por propagar drogas en la tierra de su padre. De vuelta en la residencia del barón, Rohan le preguntó a su padre si estaba bien. Su padre le aseguró su salud. Rohan le ofreció a su padre un vaso de agua, y el preocupado Rohan le preguntó a su padre si los 2 jóvenes estarían bien. El padre barón respondió que el hecho de que el castillo del Mar Azul enviara a los muchachos insuficiente información era prueba suficiente de su confianza en sus habilidades. Luego añadió que Karen le recordaba los días más jóvenes del duque Ayo, no solo en apariencia, sino en su actitud confiada y su actitud tranquila y digna. En la residencia del barón, el barón Velos expresó su confianza a su hijo, diciendo que era correcto depositar expectativas en los 2 muchachos. Mientras tanto, en las montañas nevadas, Karen estaba enfrascado en una feroz batalla, decapitando hábilmente y sobrenaturalmente a los bandidos. Leo observó la escena en horrorizado silencio, pensando para sí mismo que Karen era un verdadero monstruo. El líder adjunto de los bandidos le dijo con aprehensión al líder que no eran personas comunes y que debían retirarse para informar a la fuerza principal. Esto enfureció al líder de los bandidos, quien se negó a ser derrotado por un chico verde y corrió hacia Karen con un aura roja. Pero Karen lo recibió con frialdad, describiendo su grito de guerra como molesto, y luego lo partió por la mitad con un solo golpe. Leo quedó atónito, mientras que Karen comentó casualmente que accidentalmente había usado una técnica poderosa. Karen se quejó de que el líder había manchado su ropa. Uno de los bandidos sobrevivientes llamado Ora estaba aterrorizado por el poder de Karen y el aura de su espada que casi lo abrumaba, así que se rindió de inmediato. Con una sonrisa astuta, Karen le preguntó a Ora si tenía una cuerda y le ordenó que la trajera.
Para asombro de Leo, Karin hizo que Ora los atara a él y a Leo, y también lo armó con sus espadas. Leo preguntó por qué estaban llegando a tales extremos, y Karin explicó que para hacer una carnada efectiva y descubrir la base del bandido, su captura tenía que ser convincente, ya que era ilógico que dos nobles fueran capturados por un solo hombre desarmado. Mientras caminaban, Karin comenzó a interrogar a su prisionero, Ora. El aterrorizado Ora confesó que en realidad eran desertores del reino de Caius en la zona de guerra del sur. Karin le preguntó sobre su número en la fortaleza. Ora le informó que eran 130, incluidos 2 magos y sus caballeros de guardia. Ora se dio cuenta en ese momento de la magnitud de su error y de que los que había capturado no eran solo nobles ordinarios, sino herederos de la gran familia Listón. A Karin le pareció ilógica la historia de Ora de que su líder les había prometido dinero fácil. Se preguntó por qué una élite como los magos estaría con un simple capitán de infantería y por qué elegirían la pobre baronía de Velos para llevar a cabo robos. Karin concluyó que la historia no tenía sentido y decidió que tenían que ver la verdad con sus propios ojos. Al llegar al escondite de los bandidos, otros guardias lo saludaron con sorpresa y se preguntaron por qué Orab había traído rehenes con él. En la entrada del escondite de los bandidos, los guardias le preguntaron a Orab por qué regresaba solo y con armas. Ora afirmó que les quitó las armas a los jóvenes maestros como su botín y que sus otros camaradas estaban persiguiendo a los que escapaban. Los guardias se burlaron de él, pero abrieron la puerta. Dentro, Karin comentó para sí mismo que estos desertores parecían relajados, pero sintió un poder extraño que lo había estado inquietando todo el camino, y su espada, guillotina, comenzó a reaccionar a él. Pronto descubrió la fuente de su inquietud, cadáveres de pájaros colgados como sacrificios y un gran círculo de magia negra en el suelo. Karin inmediatamente le ordenó a Ora que lo desatara y le diera su espada, luego le dijo al asombrado Leo que desenvainara su espada Sylphid, advirtiéndole que pronto la necesitaría. En ese momento, el círculo mágico se activó y esqueletos armados comenzaron a levantarse del suelo, lo que provocó que Ora entrara en pánico. El líder de los bandidos apareció y dio la bienvenida burlonamente a los rehenes por entrar en su fortaleza de montaña. Karin buscó al mago negro con sus ojos, pero no pudo encontrarlo, y concluyó que se estaba escondiendo en alguna parte. Rápidamente, agarró a Ora como rehén, poniéndole la espada en el cuello y amenazando con matarlo si los bandidos atacaban. Leo se sorprendió por este acto, que consideró una violación del honor noble. El líder de los bandidos se burló de Karin, preguntando si se suponía que los nobles no debían valorar el honor por encima de todo lo demás. Karin replicó, preguntándose por qué no se le debería permitir hacerlo. Al líder le pareció interesante Karin, pero declaró que el rehén no valía nada y que Ora era completamente inútil, dándole permiso a Karin para que hiciera lo que quisiera con él. El líder empujó a Ora hacia Karin. Cuando Leo se dio cuenta de que estaban atrapados, le preguntó a Karin cuál era su plan. Karin respondió con confianza que el plan era simple. Solo tenían que eliminar al líder. El líder notó el aura de maná azul de Karin y pareció preocupado. Karin le dijo a Leo que él se encargaría del líder y que Leo tenía que lidiar con los esqueletos. Antes de que Leo pudiera procesar lo que eso significaba, Karin cargó poderosamente hacia el líder, dejando a Leo solo para enfrentarse al ejército de esqueletos que se había levantado por completo. El pánico golpeó a Leo cuando fue rodeado por los soldados esqueléticos, preguntándose cómo se suponía que debía lidiar con todos ellos por su cuenta. Mientras los esqueletos avanzaban para atacarlo, Karin ya había alcanzado al líder y desató un poderoso golpe gritando, tercera forma de la espada del lobo marino. Karin dirigió la energía de su espada hacia el líder. Después de que el golpe de Karin golpeó al líder y le cortó la mano, este último cayó dolorido y llamó a Karin un mocoso maldito. Karin se burló de él, diciendo que si iba a atacar, debería haberlo hecho antes. El líder se preguntó por qué Bluesy Castle estaba interfiriendo en sus asuntos, y Karin explicó que esta baronía estaba al lado de las tierras de su padre y le dijo que no tenía la intención de matarlo, pero que lo llevaría al castillo. Mientras tanto, Leo estaba luchando contra los esqueletos con un rendimiento sorprendentemente bueno. Desde la distancia, Karin lo estaba observando y animándolo a seguir luchando con pura fuerza como les enseña el arte de la espada del lobo marino. Karin regresó con el líder herido, Mago Nox, y volvió a preguntar por su nombre para estar seguro. Después de que él respondió, Karin lo apuñaló sin piedad en la pierna para obligarlo a someterse. Con una sonrisa escalofriante, le ordenó que ordenara a sus hombres que dejaran caer sus armas, lo que el líder hizo con agonía. El derrotado Mago lamentó su derrota a manos de dos mocosos, pero le advirtió a Karin que cuando lleguen, ni siquiera alguien de la familia Listón podría manejarlos. Karin adivinó correctamente que el líder estaba depositando sus esperanzas en los magos negros. Karin se burló de las esperanzas del líder, preguntándose si realmente pensaba que la familia Listón enviaría solo a 2 niños solos. Señaló que el círculo mágico había desaparecido, explicando que era natural que tuvieran un guardián. En ese momento, una explosión masiva rugió en la distancia. Karin comentó que debido a que perdieron el tiempo con el líder, no pudieron capturar al mago negro con vida.
Sabina apareció de repente, sosteniendo la cabeza cortada del mago negro. Leo estaba disgustado por la vista, mientras que Sabina declaró oficialmente que la misión era un fracaso porque dejaron escapar la pista más importante, el mago viviente. Karen descaradamente le preguntó a su tía si al menos estaba impresionada con sus métodos. Sabina respondió golpeando al líder derrotado hasta que perdió el conocimiento. Luego regañó a Karen por su imprudencia y por apresurarse al territorio enemigo sin pensar, diciendo que era como su hermano mayor, Ola. Pero admitió que le daría puntos extra por esta audacia digna de un miembro de la familia Listón, mientras que se deducirían puntos por recurrir a tomar un rehén. Cuando ella le preguntó por qué, Karen explicó que quería explotar su debilidad, ya que nunca esperarían que un noble tomara un rehén. A Sabina le pareció divertida esta razón y se rió, llamándolo un chico loco, de los que nunca había conocido, mientras que el líder capturado pensó para sí mismo, ¡qué montón de bastardos locos! Sabina anunció que ahora regresarían al castillo del barón Velos porque habría muchas preguntas. Cuando salían del campo de batalla, los aldeanos capturados fueron liberados de sus jaulas y comenzaron las conmovedoras reuniones familiares. Después de la batalla, mientras las familias se reunían con sus seres queridos liberados, Karen notó al bandido ahora parado a un lado, sintiéndose culpable. Karen le preguntó burlonamente si estaba sintiendo una punzada de conciencia. Karen le dijo ahora que era demasiado pronto para eso. Por lo que sabía, podría terminar encerrado en el calabozo de Barrenees como sus camaradas. Luego le dijo que sería llevado a Bluesy Castle con su capitán en lugar de ser encarcelado en la baronía. Leo preguntó qué tan seguro era dejar ahora desatado. Karen explicó que lo necesitaban para ayudar a cargar a su capitán herido, pero advirtió a Leo que no bajara la guardia. En ese momento, uno de los aldeanos rescatados se les acercó y habló en defensa de Ora, preguntándose si él también sería castigado. El aldeano explicó que Ora se había preocupado sinceramente por los prisioneros, secretamente trayendo medicinas a los enfermos y dando su propia comida a los hambrientos, y le suplicó que le mostraran misericordia. Sabina se volvió hacia Karen para conocer su opinión. Karen miró al sorprendido Ora y luego decidió que considerarían mostrarle clemencia, justificándolo por el hecho de que los había guiado al escondite. La gratitud abrumó a Ora, y juró su completa lealtad a Karen hasta la muerte. Leo interrumpió la escena, llamando a Karen para que viera algo importante. Leo lo llevó a un barril que contenía una enorme piedra mágica brillante. Mientras los aldeanos celebraban y lanzaban insultos a los bandidos capturados, Leo estaba seguro de que el joven maestro prepararía un festín para ellos a su regreso. Karen estaba sumido en sus pensamientos. Finalmente se dio cuenta de la verdadera razón del gran grupo de bandidos en esta área pobre y remota, una mina de piedra mágica que la propia familia de Barrón no sabía que existía. Leo notó la mirada intrigante en el rostro de su primo y le preguntó qué trama estaba tramando ahora. El barón Rohan y su padre llegaron para saludar a los rescatistas. Rohan ordenó que los prisioneros fueran arrojados al calabozo, pidiéndole a Sabina que entregara al líder de los bandidos. Pero Sabina, afirmando que solo era una guardiana, lo dirigió a sus estudiantes, Karen y Leo. Rohan invitó a todos a un banquete modesto, pero Karen declinó diciendo que tenían que partir hacia el castillo Mar Azul inmediatamente. En ese momento, Rohan sacó a relucir el asunto de la tarifa de la misión, admitiendo que su baronía carecía de los recursos para pagarla por completo y solicitó un aplazamiento del pago. La expresión de Karen cambió a una mirada astuta y comenzó a insultar deliberadamente a la baronía, describiéndola como una zona remota entre zonas remotas, lo que provocó a Rohan. Entonces Karen anunció que los bandidos buscaban algo más por completo. Karen le reveló la piedra mágica al asombrado Rohan, quien admitió que no tenía idea de que hubiera una mina en sus tierras. Con todas las cartas en su mano, Karen anunció que él también tenía una propuesta que hacer. Karen le presentó su propuesta al barón Rohan de que el castillo Mar Azul desarrollaría conjuntamente la mina de piedra mágica con la baronía de Velos con la condición de que el castillo proporcionara el capital inicial y las fuerzas de seguridad. Rohan se sorprendió internamente, preguntándose si este chico realmente se daba cuenta de la magnitud de las palabras que estaba pronunciando, pero rápidamente se dio cuenta de que tener a la poderosa familia Listón como socia en su baronía sería en sí mismo una gran ganancia. Rohan concluyó que Karen había calculado todas estas cosas, y se maravilló de la audacia de un niño para llevar a cabo negociaciones de esta importancia. Karen añadió que este acuerdo podría permitir el establecimiento de una guarnición de caballeros Listón en la baronía, lo que resolvería el problema de la defensa y lograría el crecimiento económico al mismo tiempo. Cuando Rohan le preguntó sobre el porcentaje de participación que tenía en mente, Karen lo esquivó inteligentemente, diciendo que era irrazonable que un niño como él discutiera los detalles de un proyecto así y que este era un asunto para que Rohan lo discutiera con su padre. Rohan accedió a consultar con su padre y contactarlos pronto. Más tarde, Karen le preguntó a Lady Sabina por qué esperaba que las cosas se complicaran en el escondite de los bandidos. Sabina explicó que la razón era el mago negro con el que trató, revelando que no era un mago ordinario, sino Tate la Ata, un criminal buscado de segundo grado en el imperio y un mago de sexto círculo. Sabina regañó a los chicos por preocuparse por los peces pequeños, los bandidos, e ignorar el objetivo más importante.
Sabina continuó su lección, explicando que la verdadera fuerza solo crece al enfrentarse a oponentes fuertes y que si hubieran derrotado al mago negro ellos mismos, no habrían perdido el tiempo con la chusma. Por esta razón, consideró la misión un fracaso, un juicio que Karen aceptó respetuosamente. Luego se dirigió a Leo, quien sintió que había sido ignorado e inesperadamente lo elogió, diciendo que su desempeño fue mucho mejor de lo que había esperado, especialmente porque era la primera vez que se enfrentaba a los no muertos. Ella lo animó a tener más confianza en sí mismo. En el castillo Mar Azul, Hello regresó de la capital. Su séquito lo saludó y le informó del regreso del Caballero del Oeste y de que Karen, Leo y Sabina estaban en camino de regreso de su misión. De repente, llegó un mensajero con un mensaje urgente del Palacio Imperial. Hello abrió la carta y se sorprendió por su contenido. Como el emperador no había mencionado nada de esto antes de salir de la capital, Su Majestad el Emperador había invitado personalmente a su nieto, Karen, a la capital. En el tren de regreso, Ora llevaba a su capitán cautivo, Mago. Mago trató de persuadir a Ora para que escaparan juntos, aprovechando lo que él consideraba una falla de seguridad. Pero Ora lo golpeó con ira y se negó, recordándole que él fue quien lo llamó inútil y desechable. A su regreso al castillo Mar Azul, fueron recibidos por miembros de la familia. Vali comentó sarcásticamente que el entorno de Karen seguía siendo tan caótico como siempre, a lo que Karen respondió bruscamente, amenazándolo. Vali dio una cálida bienvenida a su hijo, mientras que Sabina habló con él, concluyendo que su hermano, Ayo, probablemente lo había convocado debido a los problemas que Karen había causado en la baronía de Velos. Mientras tanto, Vali felicitaba a su sobrino Leo por su gran logro, señalando que las noticias se le habían adelantado. Leo se sintió feliz, creyendo que su padre y su abuelo estarían orgullosos de él. Entonces Karen anunció que estaba cansado y que subiría a descansar. La conversación tomó un giro serio cuando Sabina le preguntó a Vali si sabía algo sobre la inusual situación política en el imperio. Vali explicó que las otras grandes potencias, a excepción de su familia, se estaban uniendo rápidamente centradas en el ducado Salmón y el marquesato Díaz. Sabina añadió que su padre, Ayo, había planeado reunirse con varias familias en la capital para evaluar la situación, pero canceló todo porque sus conversaciones con el emperador no habían dado un resultado satisfactorio. Vali explicó que estas dos familias fueron las que contribuyeron al derrocamiento del emperador anterior y a la instalación del actual y que ahora controlan el sistema. Sabina lamentó que su hermano, Ayo, hubiera decidido retirarse del poder central por el futuro del imperio, solo para encontrarse con este trato ahora. Los dos concluyeron que la era de paz se acercaba a su fin y que era hora de que su familia hiciera un movimiento. Sabina vio un lado positivo a la situación, señalando que lo que Karen había hecho podría ser lo más útil para ellos en este momento, ya que les da una razón justificada para expandir su influencia enviando tropas a las tierras de otras familias. Describió a Karen como un chico interesante porque hizo algo beneficioso para la familia en el momento perfecto. Vali le dijo a su tía que lo elogiaba demasiado, a lo que ella respondió que en realidad no lo estaba elogiando. Más tarde, Sir Siras los saludó, felicitándolos por sus logros y por someter a los bandidos fugitivos. Anunció que comenzaría inmediatamente a interrogar al líder de los bandidos que Ora estaba llevando, prometiendo extraer cada pieza de información de él. Cuando preguntó sobre la identidad de Ora, Karen explicó que por el momento, también se le consideraba un bandido. Pero como había sido un informante, debía ser tratado con delicadeza y luego liberado, anunciando que planeaba convertirlo en su sirviente personal, a lo que Cerus accedió. Cuando los chicos intentaron ir a descansar, Cerus los detuvo, recordándoles que su misión aún no estaba completa. Karen le preguntó a Siras cuándo había llegado, y él respondió que había llegado no hace mucho y que debían escribir un informe. Cuando Karen preguntó si tenían que escribir informes separados, Siras les permitió escribirlo juntos. Karen inmediatamente trató de endosarle la tarea a Leo, argumentando que él había hecho todo el trabajo duro. Luego recurrió a la persuasión, señalando que su tío Tails leería el informe y que esta era la oportunidad de Leo para ganar puntos para sí mismo centrándose en sus logros en el informe, lo que convenció a Leo. Después de su regreso, Sir Siras ordenó que encerraran a los prisioneros, mientras que Sabina le arrojó la cabeza del criminal buscado, diciendo que los informes de los chicos serían suficientes. Mientras Karen le deseaba buena suerte a Leo con la redacción del informe, anunció que iba a la sala de entrenamiento de Mana para usar la cuarta forma que había alcanzado recientemente, dejando a Siras asombrado por su pasión inquebrantable. Mientras tanto, Hello celebró una reunión de consejo familiar de emergencia. Explicó que la razón de la reunión era la información obtenida durante la supresión de demonios que habían aparecido recientemente alrededor del castillo. Le pidió a Heinrich que convocara al comandante de los caballeros. Cerus fue convocado y le presentó un trozo de piel de demonio. Ayo les dijo que esta pieza fue recolectada de la región de la cúpula celestial occidental. Ayo notó que el mana oscuro latente en la piel no era ordinario y se dio cuenta con un shock de que pertenecía al emperador caído. Ayo propuso dos posibilidades. O era meramente su voluntad persistiendo en el mundo o el emperador caído todavía estaba vivo.
Ayo dedujo que este asunto estaba conectado con los eventos en curso en el imperio y luego reveló otro desarrollo. Las noticias de los eventos en la baronía de Velos habían llegado a oídos del emperador, quien había extendido una invitación personal para que Caron fuera a la capital. Ayo anunció su plan de enviar a Leo y a los caballeros Lobo de Mar para que acompañaran a Caron, pero enfatizó que primero pediría la opinión de Caron y no lo obligaría a ir, ya que todavía era un niño. Lo más importante, Ayo quería entender lo que estaba pensando Caron cuando hizo ese trato con el barón Velos, así que le ordenó a Cerus que lo trajera. Cerus encontró a Caron meditando en la sala de entrenamiento. Karen le preguntó a Cerus cuándo había llegado, y él respondió que había llegado no hace mucho. Karen le dijo que además de la familia inmediata, Sir Cerus era el único al que se le permitía entrar, pero no recordaba que Cerus hubiera entrado nunca antes en la sala de entrenamiento, lo que significaba que debía ser urgente. Cerus le informó de su convocatoria al consejo familiar para discutir un viaje inminente a la capital. Cerus respondió que el jefe de la familia había convocado a Lord Caron al consejo familiar y que escucharía los detalles directamente de él. A la llegada de Caron al consejo, Ayo le dijo a Caron que acababa de enterarse de la conclusión exitosa de su primera misión, a lo que el otro confirmó. Ayo le dijo que inmediatamente le preguntó por qué había actuado de forma independiente y se había extralimitado en su autoridad al negociar con la Casa de Velos, preguntándose si había considerado que su comportamiento arrogante podría ser un gran insulto para ellos. Karen se dio cuenta de que esto era un interrogatorio, no un elogio, pero negó el cargo, explicando que solo le había hecho una sola propuesta al joven varón, Velos, y que este último había aceptado la oferta por su propia voluntad. En la sala del consejo, Karen defendió sus acciones ante su abuelo, explicando que había juzgado que había algo más importante que la etiqueta noble. Cuando Ayo le preguntó qué podía ser más importante que la cortesía, Karen respondió que era el honor de la familia. Esta respuesta impresionó profundamente a Ayo, quien pensó para sí mismo que Caron podría haberse jactado de las ganancias del acuerdo y haberse atribuido el mérito a sí mismo, pero en cambio, puso el interés de la familia primero, describiendo este acto como una conducta espléndida. Basado en esto, Ayo anunció su decisión. Reconoció que el acuerdo que Caron había traído beneficiaría enormemente a la familia y le encargó a su hijo, Vali, que se encargara de las negociaciones formales. Vali aceptó partir hacia la baronía de Velos al amanecer del día siguiente, a lo que Ayo comentó que un padre que trajera gloria a través de los méritos de su hijo no era algo malo. Ayo luego pasó al siguiente tema, la carta del emperador, e informó formalmente a Caron que su majestad lo había convocado al haber llegado noticias suyas a la capital. Karen dedujo que, según Cerus, la carta del emperador ya había llegado antes del regreso de Ayo al castillo Mar Azul y luego se preguntó si la red de inteligencia del emperador realmente tenía tal capacidad. Karen pensó en ello, concluyendo que los nobles influyentes que controlaban al emperador títere eran los que estaban detrás de esta rápida invitación, no el emperador mismo. Ayo le ofreció a Caron la opción de no ir. Ayo pensó en Caron, creyendo que ya debía haberse dado cuenta de lo que significaba ir a la capital en este momento. Ayo comenzó a pensar en las implicaciones estratégicas de aceptar o rechazar. Vali sabía que Ayo no debería haberle dado la opción a Caron, pero Caron los interrumpió, declarando que, dado que era el emperador quien lo había convocado, era su deber ir, y añadió que esta sería una oportunidad para volver a ver a su abuelo materno. Cuando Karin preguntó si iría solo, Ayo confirmó que Leo lo acompañaría además del escuadrón de Hans como guardias. Karin cuestionó la necesidad de guardias separados con su abuelo presente, por lo que Ayo gritó en broma que los guardias no estaban para protegerlo, sino para controlar los problemas que pudiera causar. Y Ayo anunció que la hora de partida sería en 3 días. En una escena posterior, Vali concluyó sus negociaciones con el barón Rohan. Se acordó dividir las acciones de la mina con un 80% para la familia Listón y un 20% para la familia Velos. Pero Vali estaba desconcertado por una condición adicional que le resultaba difícil de entender, asignando el 5% de la parte de Velos, una cuarta parte de su parte, directamente a Caron y Leo, considerando esta cantidad excesiva para una mera comisión. Le preguntó a Rohan, un distinguido graduado de la Academia Imperial, la razón de esta decisión. Rohan explicó francamente que esta condición era una inversión para ganarse el favor de los 2 jóvenes lobos que algún día dirigirían el castillo Mar Azul. Vali vio a Rohan como arrogante por pensar que había captado los talentos de estos niños y lo consideró extremadamente grosero. Vali y Rohan intercambiaron algunas palabras duras y Vali elogió su audacia. Finalmente, los chicos fueron convocados y aceptaron agradecidos la oferta, y Rohan expresó el honor de su familia en esta asociación. Cuando se iban, Leo tenía una pregunta para Caron. Después de cerrar el trato con la baronía de Velos, Leo le preguntó a Caron cómo dividirían su parte del 5%. Karen respondió con frialdad que, naturalmente, él obtendría 9 décimas partes, mientras que Leo obtendría una 10ª parte. Leo se sorprendió por esta propuesta, pero Caron lo confrontó con una amenaza, lo que provocó que el aterrorizado Leo aceptara de inmediato. Vali y su ayudante estaban observando la escena, y el ayudante comentó que los 2 chicos que solían pelear ferozmente en su infancia ahora se habían vuelto inseparables.
Al llegar a la capital, Leo estaba emocionado y nervioso, admitiendo que solo había oído rumores sobre el lugar y no sabía cómo actuar. Caron lo tranquilizó, pero Leo protestó porque estaba a punto de conocer al emperador y su emoción estaba justificada. Luego comenzó a soñar con ir a fiestas sociales para conocer a las bellezas de la capital, Decas. Sabina, que había escuchado su conversación, se unió a ellos y comentó que Decas era un lugar interesante lleno de fuertes luchadores y que sería una buena experiencia para ellos. Luego pidió copas de vino para felicitarlos por su primera misión, y con sarcasmo de Caron, señaló la falta de copas de vino en la habitación de un niño de 13 años, vertió el vino en vasos de agua. Sabina le preguntó a Leo si había probado vino antes, y él admitió que Caron le había dado un poco antes. Sabina le ofreció a Leo un vaso y él lo aceptó. Sabina levantó su copa, elogiando su notable crecimiento, y Caron le dio las gracias como su maestra. Luego anunció que los 3 años que había prometido protegerlos habían terminado, expresando su pesar por no poder ver los problemas que causarían en la capital. Leo se entristeció al escuchar que pronto regresaría al Mar del Norte y preguntó si eso significaba que no la volverían a ver. Sabina se burló de su sensibilidad, luego le aconsejó que no fuera a fiestas con Caron, explicando que la apariencia, el talento y la lengua melosa de Caron atraerían toda la atención. Leo entró en pánico y le pidió a Caron que no se interpusiera en sus posibilidades de matrimonio, lo que llevó a Caron a llamarlo idiota. Caron le ordenó a Leo que dejara de hablar y siguiera bebiendo. Más tarde, en el castillo Mar Azul, Vali informó a Ayo de la exitosa conclusión de las negociaciones con Velos. Ayo se sorprendió de su acuerdo de ceder parte de su parte a Caron y Leo. Vali explicó que la opinión del joven varón tuvo una gran influencia al describir el acuerdo como una inversión en el futuro. Ayo elogió la inteligencia del joven varón y consideró que habían ganado un aliado confiable. Ayo confió todos los asuntos relacionados con la baronía de Velos a Vali, pero Vali sintió que había otra razón para su convocatoria, ya que su padre era tacaño con los elogios. Su intuición era correcta, ya que Ayo reveló que la convocatoria del emperador a Caron era muy inusual, ya que nunca había convocado a ningún miembro de la familia que no fuera el propio Ayo. Entonces Ayo reveló una observación inquietante. Durante su reunión privada con el emperador, vio la mirada de miedo hacia él todavía en los ojos de su majestad. Ayo continuó su conversación con Vali, explicando que el miedo del emperador hacia él le hacía creer que había una influencia externa detrás de la invitación de Caron. Vali estuvo de acuerdo en que el asunto parecía tener una motivación política y se preguntó por qué Ayo no había rechazado la petición del emperador en esta compleja situación política. Ayo explicó que no se negó porque sentía curiosidad por el alcance del potencial de Carin. Explicó que Caron había sido elegido por la espada de los ancestros fundadores, la guillotina, lo que significaba que estaba destinado a estar en el centro de la familia y, por lo tanto, inevitablemente enfrentaría innumerables desafíos y peligros de fuerzas externas. Ayo consideró esta invitación una prueba. Si Caron iba a llevar el futuro de la familia sobre sus hombros, debía ser capaz de soportar tales pruebas. Ayo luego le preguntó a su hijo, Vali, si estaba preocupado. Vali se sintió profundamente conmovido, pero se recompuso y declaró con confianza que creía en su hijo. Ayo se sorprendió por la respuesta y luego sonrió considerándola una respuesta maravillosa. Al día siguiente, Sabina se preparaba para regresar al Mar del Norte. Cerus le preguntó si iba a despedirse de los chicos, pero ella dijo que no era necesario porque había disfrutado compartiendo su vino robado con ellos la noche anterior, y era mejor irse en silencio ya que los chicos estaban ocupados preparándose para su viaje. Intercambiaron despedidas, y Siras prometió proporcionar más vino para su próxima visita. Antes de irse, Sabina intercambió una mirada silenciosa con Caron, que la estaba observando desde su ventana. Luego partió, despidiéndose de él hasta su próximo encuentro. Karen pensó que el Mar del Norte era como un hogar para él. Pensó en buscar algo de comida y vino mientras esperaba. No creía que Sabina se fuera tan rápido. Tan pronto como Sabina se fue, Karen pensó que sus tíos ahora comenzarían a hacer sus movimientos. Como si el destino estuviera respondiendo a sus pensamientos, su tío Tails apareció repentinamente detrás de él, sobresaltándolo. En la estación de tren, los sirvientes llevaban el equipaje de los jóvenes. Leo se preguntó el motivo de todo el alboroto, y Heinrich le explicó que era normal porque iban a conocer al emperador como representantes de su familia. Karen refunfuñó sobre el hecho de que el escuadrón de Hans estuviera con ellos, y Cerus explicó que su propósito era protegerlos. Pero Hans respondió groseramente que el propósito era asegurarse de que no causaran problemas. Antes de irse, Tails visitó a Karen en su habitación después de que se saludaran. Tails confirmó que había oído hablar de su viaje a la capital, luego le dijo que tenía una petición para él. Tails le pidió a Karen que no actuara en la capital de la misma manera que actúa en el castillo Mar Azul. Karen estuvo de acuerdo, pero se dio cuenta de que su tío estaba admitiendo abiertamente que lo había estado observando todo este tiempo. Tails le advirtió que la capital estaba llena de enemigos esperando la oportunidad de derribar a su familia, y que si Karen les daba algún pretexto, él personalmente lo castigaría severamente. Tan pronto como Tails se fue, la expresión de Karen cambió.
Se burló de la amenaza de su tío, dándose cuenta de que estaba tratando de presionarlo con su estatus como el hijo primogénito, y se juró a sí mismo que le daría la vuelta a la cara arrogante de su tío. En la estación de tren, los preparativos para la partida estaban completos. Karen estaba discutiendo con Hans cuando Ora, el antiguo bandido, se acercó a ellos y le agradeció por darle otra oportunidad. Karen respondió fríamente y luego bromeó cruelmente diciendo que solo lo llevaría a la capital para encerrarlo en su brutal prisión, recordándole que no se relajara. Ora le rogó a Karen que no lo abandonara, a lo que Karen respondió que verían cómo se comportaba. Siras les dio a los chicos un último consejo, diciéndoles que no causaran problemas y que regresaran a salvo. Cuando el tren estaba a punto de partir, Vali se apresuró a subir a la plataforma para despedir a su hijo. Explicó que vino porque quería verlo de nuevo antes de que se fuera y le dijo que su abuelo materno también esperaba su llegada con ansias. Vali abrazó a su hijo, pidiéndole que regresara a salvo y que tratara de mantener los problemas al mínimo, lo que hizo reír a Karen. Después de que el tren se fue, mientras Tails estaba en su oficina, recibió información de que la esposa de su segundo hijo, Rafael, estaba tramando algo en la capital, pero decidió no tomar ninguna medida por el momento. En el tren, Karen le preguntó a Hans sobre la duración del viaje y él respondió que toma alrededor de 6 horas a través del territorio autónomo de Teba. Hablaron sobre Teba, la inusual ciudad donde los plebeyos eligen directamente a su alcalde y donde el comercio y la industria florecen más que la agricultura, haciendo del dinero la base del estatus allí. Hans explicó que su influencia dentro del imperio proviene de su vasto capital, pero están estrechamente vigilados por otros señores provinciales. Karen explicó que se dio cuenta de que algunos ciudadanos de la provincia a veces huyen de la tiranía de los señores corruptos a las regiones autónomas. Hans agregó que la región era amigable con el castillo del Mar Azul y, a menudo, confiaba a sus caballeros tareas importantes. Mientras los chicos expresaban su deseo de visitar la ciudad en secreto más tarde, Karen sintió de repente algo extraño cuando su espada comenzó a reaccionar ante una presencia desconocida. Karen sintió de repente una extraña reacción de su espada y se dio cuenta de que esto significaba que la espada estaba sintiendo un peligro inminente. Inicialmente se preguntó si uno de sus tíos, Tails o Rafael, había plantado a alguien entre los escoltas para atacarlo, pero rápidamente descartó la idea, dándose cuenta de que no eran tan tontos como para hacer tal movimiento. Leo notó el extraño estado de Karen y lo llamó por su nombre, mientras que Karen concluyó que la amenaza debía provenir de afuera. Con urgencia, Karen ordenó a Hans que se pusiera en contacto con el territorio autónomo de Teba de inmediato. Mientras Hans se preguntaba sobre la razón de esta orden repentina, Karen gritó que no había tiempo para explicar y le ordenó que informara a los otros carros que se prepararan para un ataque inminente. El atónito Hans obedeció de inmediato, transmitiendo la advertencia a todos los escoltas que acusaron recibo y se prepararon para el ataque. Mientras tanto, Karen estaba pensando en la naturaleza de esta amenaza externa, preguntándose cómo alguien podría atacar un tren en movimiento. No muy lejos del camino del tren, un grupo de atacantes enmascarados se estaba preparando para ejecutar su plan. Su líder anunció que había llegado el momento, y sus hombres comenzaron a moverse rápidamente. Cuando el tren se acercó, se apresuraron a colocar barriles explosivos atados con un fusible en el ferrocarril. Una vez terminado, uno de ellos encendió el fusible mientras el líder advertía a todos que se prepararan para la explosión. El tren chocó con los barriles, lo que resultó en una explosión masiva que descarriló y destruyó el tren. Mientras tanto, en el territorio autónomo de Teba, el alcalde presidía una reunión ruidosa. Los asistentes intercambiaban acusaciones en voz alta, algunos acusaban a otros de lavado de dinero y de que el Servicio Nacional de Impuestos los estaba persiguiendo vigorosamente, mientras que otros se defendían acusando a la otra parte de los mismos delitos. La discusión se intensificó y alguien exigió que el alcalde castigara a sus oponentes, a quienes llamó criminales. El alcalde deseaba no haber asistido a la reunión, pensando para sí mismo que debería haberse jubilado después de servir como ministro de Finanzas, lamentando que la ciudad se hubiera convertido en una arena caótica y una lucha constante entre los gremios nobles y plebeyos. Un ayudante interrumpió la reunión con un mensaje urgente para el alcalde, quien le permitió acercarse después de despedir a los asistentes que discutían. Uno de los asistentes restantes preguntó si la noticia era sobre la investigación fiscal, pero el alcalde respondió con calma, encendiendo un cigarrillo, que esta pequeña investigación ya no importaba en absoluto. Cuando se le preguntó si la investigación había sido cancelada, respondió que no, diciendo que la investigación podía irse al infierno. Luego reveló la impactante noticia. Hace 5 minutos, el tren que se dirigía a la capital desde el territorio de la familia Listón había explotado, y los 2 nietos del gran duque estaban a bordo. El hombre quedó atónito, y el alcalde explicó con calma que el significado de este incidente era que todos estaban prácticamente muertos. De vuelta en el lugar del accidente, Karen se levantó de entre los escombros. Hans le preguntó preocupado si estaba herido, y Karen respondió que eran solo rasguños menores. Hans solicitó inmediatamente un informe de estado, y la respuesta fue que de las 11 personas, había una lesión grave a alguien llamado Del y 2 lesiones menores.
Entonces llegó otro informe del escuadrón de Hora que indicaba 2 muertes entre sus filas. Karen notó que la situación debía ser muy grave ya que un miembro de bajo rango como Hora estaba dando el informe. Karen le preguntó a Hans sobre su ubicación actual, y Hans respondió que estaban a unos 10 kilómetros del territorio autónomo de Teba. Hans explicó que el territorio ya había sido contactado antes de que los 2 jóvenes se despertaran y que la ayuda debería estar en camino. Hans luego instó a Karen y Leo a huir lo más lejos posible, asegurándoles que su escuadrón les ganaría tiempo. Pero la espada de Karen, Guillotine, reaccionó de nuevo, y se dio cuenta de que no estaban solos y que les esperaba una emboscada. Karen rechazó la sugerencia de Hans de huir, disculpándose y diciéndole que no era posible. Cuando Hans preguntó por qué, Karen explicó que estos atacantes habían destruido el precioso ferrocarril del emperador, lo que no era menos que un acto de rebelión. Se preguntó qué tan lejos podrían huir de personas con tal audacia. Luego se volvió hacia Leo y le preguntó si todavía podía pelear, a lo que Leo accedió con entusiasmo. Karen concluyó que solo quedaba una opción. Cuando uno de los atacantes enmascarados se tambaleó por un golpe sorpresa, Karen apareció detrás de él con una sonrisa confiada. Karen declaró que todos debían ser asesinados y comenzó el ataque. El líder del atacante notó que el número de defensores era mayor de lo que esperaba, por lo que Hans ordenó al segundo escuadrón que saliera de los carros y formara una línea defensiva para proteger a los jóvenes maestros. Hans informó a Karen que cada atacante enemigo era al menos de un nivel de 3 estrellas, mientras que Karen notó que su líder de pie al frente exudaba el aura de un luchador de 6 estrellas. El líder lo llamó por su nombre, Karen Lestian, y le ordenó que soltara su arma y se rindiera. Karen notó que la voz del líder estaba alterada mágicamente, luego el líder se ofreció a dejar que los caballeros y sirvientes vivieran en paz y cooperaba en silencio. De esta oferta, Karen dedujo y le dijo a Hans que el objetivo del atacante era capturarlo con vida. Le preguntó si se daba cuenta de lo que eso significaba. Hans entendió lo que Karen estaba insinuando y le rogó que no lo hiciera. Pero Karen gritó, preguntándose por qué lo estaba deteniendo, y declaró que, dado que no podían matarlo, significaba que él era quien podía matarlos. Leo suspiró ante la imprudencia de su primo, mientras que Hans ordenó a todos los escuadrones que se involucraran para proteger a los 2 jóvenes maestros. Se desató una feroz batalla con los caballeros de Listane formando un círculo defensivo alrededor de los 2 jóvenes mientras luchaban contra los atacantes con fiereza. El choque entre los caballeros y los hombres enmascarados se intensificó, y la batalla entre ellos se intensificó. Karen estaba atacando a los hombres enmascarados. Moviéndose entre ellos uno por uno, Karen se burló de la vacilación de los atacantes para acercarse a él y se ofreció a ir a ellos él mismo. Ante eso, el líder ordenó a sus hombres que retrocedieran, declarando que él mismo se encargaría de Karen. Karen comentó que el jefe finalmente había decidido aparecer, pero Hans se interpuso frente a él, diciéndole que retrocediera porque este oponente era demasiado peligroso. El líder se burló de Hans, llamándolo un caballero del mar, apresurándose a su muerte. Hans respondió desafiante que verían quién moriría y lo atacó, dejando escapar un grito de guerra. Comenzó el choque entre Hans y el líder del atacante enmascarado. El líder lanzó un ataque feroz, pero Hans logró bloquearlo con dificultad, sorprendido por su capacidad para desviar un golpe tan poderoso. A través de los movimientos de lucha del líder, Hans se dio cuenta de su identidad, preguntándose si era el caballero de 6 estrellas del sultanato de Babar, Sion Akimi. Hans estaba confundido en cuanto a por qué un caballero del sultanato de Babar estaba en el territorio del imperio, especialmente con un pacto de no agresión entre los 2 países. También se preguntó por qué estaba apuntando específicamente a la familia Listane, ya que no había una animosidad significativa entre el ducado y el sultanato. A pesar de su confusión, Hans decidió que descubriría la verdad por sí mismo, sintiéndose confiado porque la marea de la batalla estaba cambiando a su favor ya que los 2 jóvenes maestros también estaban luchando bien. Pero en un momento de distracción, Akimi aprovechó la oportunidad y asestó un golpe poderoso a Hans. Akimi se burló de Hans por dejar que su concentración vacilara, señalando que la formación de su caballero ya se había derrumbado. Hans respondió enojado mientras reunía sus fuerzas, pero Akimi lo golpeó de nuevo y le dijo que la resistencia era inútil y le ofreció rendirse. Akimi miró a su alrededor y vio que sus caballeros ya habían sido derrotados y que su formación se había desmoronado. Hans les ofreció a Akimi y a sus hombres la oportunidad de rendirse, asegurándoles que garantizaría sus vidas y preguntándoles sobre el punto de morir en una tierra extranjera. Akimi se negó, declarando que simplemente cumpliría su misión. De repente, liberó su poder violentamente, causando que el maná en su cuerpo retrocediera. Hans se dio cuenta de que Akimi no temía a la muerte y que este movimiento imprudente pondría en peligro a los 2 jóvenes amos. Hans sintió que no tenía más remedio que igualar la imprudencia de su oponente y liberar todo su poder para enfrentarlo. En ese momento crucial, se escuchó la voz de Karen expresando su decepción en Hans. Karen apareció de repente, recordándole a Hans que su misión principal era evitar que causara problemas. Luego preguntó sarcásticamente si ya estaba a punto de rendirse. Akimi se volvió hacia Karen, quien confirmó con orgullo su identidad, declarando que era Karen Lestine.
En un movimiento rápido, Karen se abalanzó sobre Akimi y lo derrotó con un solo golpe fatal. Mientras Akimi daba su último aliento, llamó a Karen un monstruo. Karen le agradeció fríamente el cumplido, pero de repente notó que su espada, guillotina, vibraba de nuevo. Karen se dio cuenta de que esto significaba que el peligro aún no había terminado y acusó al moribundo Akimi de tener un último truco. Akimi respondió que no sentía ningún remordimiento hacia Karen y le ofreció una disculpa críptica mientras una energía explosiva comenzaba a rodear su cuerpo. Karen se sorprendió, y en ese momento, Hans gritó ordenando a todos los caballeros que protegieran al Lord Leo, que estaba parado aturdido en medio de la batalla. Sin dudarlo, Hans se arrojó frente a Karen para protegerlo de la inminente explosión. Karen gritó preguntando qué estaba pasando, y Hans le dijo que Akimi había usado un hechizo de autodestrucción. Cuando comenzó la explosión, Hans se disculpó con Karen, considerando que lo que había sucedido se debía a su propia incompetencia. En sus últimos momentos, el moribundo Hans le suplicó a Karen que salvara su propia vida. Una explosión masiva siguió, devastando el área circundante. En medio del caos, Karen escuchó una voz misteriosa reprendiendo al necio humano que se había atrevido a despertarla. La voz anunció que, dado que había probado la sangre de los caballeros por primera vez en un tiempo, haría su parte, aconsejando a Karen que cerrara los ojos con fuerza para que sus globos oculares no explotaran. Después de que el humo se disipó, Karen encontró a Hans inconsciente en el suelo e intentó despertarlo. Hans se despertó enojado, regañando a Karen por su indiferencia después de que se había sacrificado para protegerlo. Karen respondió fríamente, preguntando quién le había pedido que lo salvaran de esa manera. Otra voz proveniente de la espada de Karen los interrumpió, burlándose de ellos y diciendo que si no fuera por ella, Karen no habría sobrevivido y que debería haberle dado las gracias. Karen se sorprendió cuando se dio cuenta de que su espada estaba hablando. Miró a su alrededor la inmensa destrucción causada por la explosión y se preguntó qué había sucedido. Le preguntó a la espada si era una espada ego, un tipo de espada hecha de las almas de herreros locos. La espada se enfureció por la comparación y amenazó con cortarle el cuello a Cain si lo repetía. Cain se preguntó por qué lo salvó si tenía la intención de matarlo por algo tan trivial. La espada explicó enojada que había usado todo el maná que había almacenado para salvarlo de la explosión, y si no fuera por eso, ya le habría cortado el cuello. La espada luego se quejó de agotamiento y se preguntó si había otra forma de absorber maná además de luchar contra los enemigos, sugiriendo que también podría absorber maná de la sangre de Karin. Karin concluyó que, dado que la espada ansiaba la sangre de su amo, debía ser una espada demoníaca. En ese momento, llegó un grupo de caballeros. Su comandante se presentó como Hali, comandante de las fuerzas de autodefensa Taebe. Hans dio un paso adelante y se presentó a Hali. Mientras hablaban, Karen enfundó su espada. La espada se quejó de que no podía hablar mientras estaba dentro, a lo que Karen respondió que era maravilloso y le dijo que durmiera en silencio. Hali reconoció a Karen como el nieto del gran duque Ayo y expresó la total responsabilidad de su región por el desafortunado incidente. Explicó que había venido por orden del alcalde para escoltar a los miembros de la familia ducal a un lugar seguro. Karen asintió y le pidió que se encargara de los muchos heridos. Mientras viajaba en el carruaje, Hans le preguntó a Karen si estaba seguro de que no quería regresar al castillo del Mar Azul, señalando que el peligro podría no haber terminado y que las investigaciones en el lugar tomarían tiempo. Karen tranquilizó a Hans y le dijo que ya se había puesto en contacto con Sorceras, y que no había necesidad de preocuparse en exceso. Luego cambió de tema, preguntándole a Hans si conocía la identidad del hombre que se hizo explotar. Hans respondió que el hombre era un Akimi, un caballero de 6 estrellas del sultanato de Babar. Karen comenzó a pensar en la gravedad de la situación, preguntándose si el pacto de no agresión que su abuelo había firmado personalmente con el sultanato estaba ahora en peligro. Leo admitió que la relación entre el imperio y el sultanato se había deteriorado, pero no había llegado a un punto que justificara tal ataque. Karen concluyó que la acción de Akimi por sí sola era justificación suficiente para declarar la guerra. En el carruaje, Karen notó que Leo miraba sus manos manchadas de sangre en estado de shock. Leo admitió que no había escuchado lo que Karen dijo antes, preguntándose confusamente por qué le temblaban las manos. Karen explicó que su reacción era normal, ya que era la primera vez que mataba a alguien y acostumbrarse a quitar vidas es difícil, pero le dijo a Leo que debía superar este sentimiento porque esta es la naturaleza de la vida. Poco después, un guardia anunció que pronto llegarían al territorio autónomo de Teba. Al entrar en la ciudad, Karen miró por la ventana y comentó para sí mismo lo lujosos y suntuosos que eran sus edificios. El alcalde los saludó calurosamente, dándoles la bienvenida al territorio de Teba. El alcalde expresó su alivio por su llegada segura y prometió que su región haría todo lo posible para descubrir al cerebro detrás del incidente y también prometió plena cooperación con la investigación de la familia Listane. Karen lo interrumpió, asegurándole al alcalde que sabían que el territorio de T-Bone no estaba involucrado en el ataque, lo que provocó el visible alivio del alcalde.
Hans comentó que el alcalde había cambiado mucho desde que era el ministro de Finanzas, a lo que el alcalde respondió, lamentando haber aceptado el puesto del maldito alcalde. Luego se disculpó por su discurso informal frente al nieto del duque. Karen le pidió que hablara cómodamente ya que las formalidades con sus mayores le molestaban. El alcalde dudó al principio, diciendo que no podía hablar informalmente con un miembro de un gran linaje ducal, pero pronto aceptó gentilmente la oferta de Karen. Luego se corrigió a sí mismo después de llamarlo accidentalmente por su nombre de pila. Para cambiar el ambiente, el alcalde sugirió que se mudaran a otro lugar para continuar su charla. En una sala privada, Karen comenzó a interrogar al alcalde, señalando que los atacantes habían usado explosivos, no maná, para destruir el ferrocarril. Explicó que los explosivos solo se pueden obtener a través de la Administración de Suministros Militares, que está estrictamente administrada por el Imperio, lo que hace que sea casi imposible sacarlos de contrabando desde dentro. Cain luego propuso su teoría, preguntándose si los explosivos habían sido sacados de contrabando desde fuera del Imperio, específicamente desde el Sultanato de Babar. Le recordó al alcalde que el Imperio y el Sultanato eran los únicos capaces de fabricar explosivos de tan alta calidad e insinuó que la situación sería vergonzosa para el alcalde si comerciantes de Tibou estuvieran involucrados en tal contrabando. El alcalde se sorprendió por la precisión de la deducción de Karen. El alcalde se dio cuenta de que si no estaba de acuerdo con la teoría de Karen, podría ser visto como un cómplice, así que se vio obligado a admitir que la probabilidad de contrabando era alta. En su corazón, el alcalde maldijo a los estúpidos contrabandistas que lo habían puesto en esta difícil situación. En ese momento, Karen le pidió que recordara una cosa, que los caballeros Lobo Marino y los miembros del Castillo del Mar Azul fueron dañados en este incidente. El alcalde se dio cuenta de que estaba siendo arrinconado, que la familia Listane era conocida por pagar los favores 10 veces y las deudas 100 veces, y que estaría acabado si no cooperaba. En un intento de cambiar de tema, el alcalde le preguntó a Karen sobre el bienestar de su padre, afirmando conocerlo bien e incluso tener una relación cercana con el abuelo materno de Karen, Sorgel. Karen sonrió sarcásticamente, señalando que el repentino recurso del alcalde a mencionar nombres demostraba que era un verdadero político. En ese momento, un ayudante irrumpió en la habitación con un mensaje urgente de la capital. El alcalde pensó que ya conocía su contenido, que la Guardia Imperial había partido, pero el ayudante aclaró que no era solo la Guardia Imperial. El comisionado del Servicio de Impuestos Internos en persona había partido al frente de la Primera División Especial con destino a Teba. El ayudante reveló que el comisionado era Gale Boriton, el hombre conocido por el apodo, el Rey Demonio. Cuando el alcalde escuchó el nombre de Gale, se sorprendió y se preguntó si el propio Sorgel había venido. Se giró hacia Karen y le preguntó si había previsto esto. Karen respondió afirmativamente, explicando que su abuelo materno se preocupaba tanto por el que dejaría todo para salvar a su nieto si estuviera en peligro. Esa noche, las fuerzas de la Primera División Especial del Servicio de Impuestos Internos llegaron al territorio de Teba, extendiendo una atmósfera de tensión en las concurridas calles de la ciudad. El comisionado Gale Boriton los dirigió con una expresión severa que no auguraba nada bueno. En otro lugar, el gran duque Ayo estaba observando la escena, recién llegado. Su asistente comentó que su llegada fue rápida, a lo que Ayo respondió que se trataba de su nieto. Mientras tanto, los comerciantes de Tibou estaban en un estado de ira y confusión. Les sorprendió la decisión de realizar una investigación fiscal repentina esa misma noche sin darles tiempo para prepararse, y se quejaron de que la infame Primera División Especial se encargaría de la investigación. En la sala de reuniones, el alcalde estaba tratando de calmarlos cuando Karen y su grupo entraron. Uno de los comerciantes principales apoyó la posición del alcalde, enfatizando la gravedad de la situación. Karen se dirigió a los comerciantes reunidos, explicándoles la magnitud del desastre al que se enfrentaban. Les recordó que no solo fue destruido el ferrocarril del emperador, sino que también fueron atacados el nieto del gran duque y miembros del Castillo Mar Azul. Añadió que el ataque se llevó a cabo utilizando explosivos presuntamente introducidos de contrabando a través de los gremios comerciales en el territorio de Teba, y luego les preguntó si ahora entendían la seriedad de su posición. Los comerciantes quedaron atónitos e intentaron retractarse, alegando que solo estaban pidiendo más tiempo para prepararse. Preguntó al comerciante que estaba hablando por su nombre, y se presentó como el vizconde Homer del Homer Trading Group. Karen respondió con calma que él personalmente se aseguraría de entregar el nombre del vizconde a su abuelo en el Servicio Nacional de Impuestos. El vizconde estaba aterrorizado y le rogó a Karen que reconsiderara, admitiendo que había hablado precipitadamente. En ese momento, se anunció la llegada de la Primera División Especial y el comisionado. Gale y sus hombres entraron, y anunció el inicio inmediato de la investigación fiscal de todos los grupos comerciales. Explicó que el Servicio de Impuestos había recibido informes de riqueza acumulada a través del contrabando y la evasión de impuestos, y que el propio emperador había ordenado una investigación exhaustiva exigiendo la plena cooperación de todos. Leo le susurró a Hans, preguntándole si la Primera División Especial era realmente tan aterradora.
Hans explicó que esta división se ocupa de comerciantes y nobles de alto rango, y debido al poder de sus oponentes, incluso pueden movilizar a la Guardia Imperial, confirmando que de hecho eran aterradores. Después de eso, Gale se acercó a Karen y lo saludó calurosamente, comentando que habían pasado 3 años desde la última vez que se vieron. Más tarde, Gale y Karen estaban hablando en privado. Gale le preguntó a su nieto si realmente estaba bien, y Karen le aseguró que sí. Luego preguntó si sospechaba de alguien, lo cual Karen negó. Cuando Gale planteó la posibilidad de que pudiera ser un asunto familiar interno, Cain descartó la idea, diciendo que si sus tíos fueran los autores, no habrían dejado rastro alguno. Explicó que los culpables de este incidente habían dejado rastros deliberadamente como si quisieran que pareciera que era obra del sultanato de Babar. Gale le preguntó a su nieto si tenía la intención de encontrar y castigar a los culpables él mismo, luego le aconsejó que no lo hiciera, recordándole que el mundo es vasto y está lleno de gente poderosa y que los peligros aún acechan en este lugar. Le ordenó que se quedara callado por ahora y que partirían hacia la capital a la mañana siguiente por órdenes del emperador. Le aseguró que los adultos se encargarían de este asunto. Karen estuvo de acuerdo con una sonrisa, prometiendo que permanecería en calma, pero mientras Gale se alejaba, pensó para sí mismo que ocurriría un apagón y se dio cuenta de que Karen nunca tuvo la intención de cumplir su promesa. Esa noche, en la residencia de alguien llamado Owen, hubo un torbellino de actividad mientras un carruaje se cargaba apresuradamente. Desde el carruaje, su esposa le preguntó si vendría con ellos. Él le aseguró que lo seguiría pronto y ordenó que el carruaje partiera. Mientras el carruaje se alejaba con su familia llamándolo, Owen los vio partir, pensando que había enviado a su familia primero y luego maldijo la situación en la que se encontraba. En otra parte de la ciudad, el gran duque Ayo estaba observando desde una azotea. Uno de sus hombres le informó que sus objetivos habían comenzado a moverse, por lo que Ayo ordenó que la limpieza se realizara rápidamente y sin errores. Mientras tanto, Karen estaba en su habitación, afilando su espada en medio de la noche. Sir Serus, que acababa de llegar, lo interrumpió, preguntándole si planeaba causar problemas de nuevo. Karen mencionó que había oído que el comisionado Gale le había prohibido salir y le preguntó a Serus si también planeaba detenerlo. Serus explicó que solo había venido a entregar una orden del jefe de la familia, el gran duque Ayo. Serus recitó oficialmente la orden a Karen Lestian, el nieto más joven de la familia Listein. Al recibir esta orden, debes encontrar a los culpables de inmediato y cobrar el precio de sangre por los muertos. Concluyó la orden instruyendo a Karen para que les mostrara claramente lo que significa la ley del Castillo Mar Azul. Karen sonrió maliciosamente al escuchar la orden y declaró su obediencia al mandato del jefe de familia. Serus comentó que seguramente sería una noche larga. Más tarde, Karen y Leo estaban deambulando por los distritos del este de Teba disfrazados. Leo estaba refunfuñando, preguntándose por qué tenía que hacer el papel de sirviente e ir a un lugar donde los tratos ilegales eran rampantes. Karen explicó que si 2 jóvenes nobles deambulaban por este lugar sin escoltas, levantaría sospechas innecesarias. Aunque Leo entendió la lógica, continuó refunfuñando por ser él quien hacía el papel de sirviente. Karen silenció a Leo, diciéndole que estaban cerca del lugar que Serus había mencionado. Leo estaba nervioso, comentando que el lugar parecía sospechoso y no era adecuado para jóvenes amos. Karen se burló de él y le ofreció dejarlo regresar si tenía miedo. De repente, una persona apareció ante ellos y les preguntó por qué estaban allí. Karen dio un paso adelante y lo saludó, explicando que fue enviado por Ser Serus. El hombre les dio la bienvenida, diciendo que era un honor servir a los jóvenes amos. El hombre reveló su rostro y se presentó como Julio, luego sugirió que se mudaran a una casa segura que había sido preparada para ellos. Dentro de la casa segura, Julio explicó que el lugar estaba equipado con dispositivos antiespionaje para que pudieran hablar libremente. Karen, como residente de Teba, le preguntó cómo se convirtió en informante de la familia Listane. Julio respondió que estaba devolviendo una amabilidad que Sir Serus le había mostrado cuando era niño. Karen fue directo al grano, diciendo que tenían información de que alguien estaba planeando atacar a la familia Listane contrabandeando explosivos y explotando información sobre su viaje a la capital. Karen le preguntó a Julio si sabía la identidad del culpable, y Julio respondió que sí. Explicó que, según la información que había recopilado, solo había 2 grupos comerciales en el mercado negro que se ocupaban de explosivos. Eran el grupo Kerr y el grupo Caligo, pero agregó que el grupo Kerr estaba en proceso de retirarse del mercado negro. Karen preguntó sobre la naturaleza del grupo Caligo, y Julio le dijo que era un grupo compuesto por antiguos esclavos que aceptarían cualquier trabajo siempre que fuera rentable. Julio luego reveló una información crucial. Había recibido noticias de que miembros del grupo Caligo habían abandonado la ciudad ese mismo día, lo que sorprendió a Karen. Julio reconoció que la partida del grupo Caligo al mismo tiempo que el ataque los hacía muy sospechosos. Karen comenzó a analizar las opciones disponibles, el grupo Kerr, que se estaba retirando del mercado negro, y el grupo Caligo, compuesto por antiguos esclavos que no rechazarían ningún trabajo rentable. Leo señaló que no había suficiente tiempo para investigar a ambos grupos y preguntó sobre su próximo destino.
Karen sonrió, diciendo que la respuesta era obvia. Las personas que no tienen nada que perder siempre son las más imprudentes. En consecuencia, decidieron dirigirse a Caligo, y Julio se comprometió a llevarlos a su mercado negro. Mientras tanto, el alcalde Glynn estaba hablando con el comisionado Gale. Glynn le preguntó a Gale si realmente se sentía cómodo dejando que Karen actuara por su cuenta. Gale respondió que su yerno, el gran duque Ayo, le había enviado una carta personal rogándole, por lo que no tenía otra opción, y agregó que los lobos tienen su propia forma de lidiar con los lobos. Gale luego reveló que el propio Karen le había pedido un favor, que se le ocurriera cualquier excusa posible para retrasarlo y mantenerlo fuera de su camino. A pesar de estar impresionado por la audacia de su nieto, Glynn expresó su preocupación, señalando que Karen solo tenía 13 años. Gale desestimó estas preocupaciones, diciendo que Karen ya había demostrado su habilidad. Y para los genios, la edad es solo un número. Pero Glynn insistió en que Tibou era un lugar donde el peligro podía atacar en cualquier momento y que algunos de los grupos comerciales allí estaban sobornando a políticos en la capital para expandir su influencia. Añadió que, si bien Ducal optó por permanecer en la frontera, las poderosas familias nobles de la capital estaban vigilando de cerca a la familia Listane, y Teba estaba llena de gente que haría cualquier cosa para ganarse su favor. Gale explicó que esta era la razón por la que el emperador había intervenido en los asuntos de Teba, para evitar que el imperio fuera dirigido por aquellos que solo actúan para su propio beneficio. Entonces Gale soltó una bomba. Sir Mesen estaba en Teba. Glynn se sorprendió, preguntándose si se refería al escudo inquebrantable, Mesen el de las 8 estrellas. De vuelta con Karen y su grupo, finalmente llegaron a la entrada del mercado negro de Caligo. Julio confirmó que esta era la única entrada y explicó que, en caso de emergencia, podía sellarse desde el interior, un hecho que Karen comentó que era brutal. Mientras se preparaban para descender, encontraron su camino bloqueado por guardias que habían capturado y atado a Julio. Uno de los guardias informó a Julio que no recibirían clientes ese día por órdenes del jefe y les dijo que regresaran. Cuando Julio preguntó por qué, el guardia afirmó que no lo sabía y les pidió que se fueran amablemente. Cuando siguieron haciendo preguntas, el guardia desenvainó su espada amenazadoramente. Karen desafió fríamente al guardia, invitándolo a probar suerte y desenvainar su espada para ver qué pasaría. El guardia dudó mientras Julio le rogaba a Karen que se calmara. Ante eso, Karen se volvió hacia Leo, que estaba disfrazado de Hora, y le ordenó que comenzara el plan B. Leo estaba confundido y sorprendido, pensando para sí mismo que nunca tuvieron un plan B en primer lugar.